Bienvenidos lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Y si quieres más novelas, capítulos adelantados y contenido exclusivo, encuéntranos en Patreon. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo: Yunes Lost, Gianeap, Waxikei, Juan Hernández, Javier Acosta, Tomás Caligiore, Jeffrey Rugama, José Perea. He sido domesticada por la vara de Maestro Crack 2, 0, Jeffrey Urrutia, Víctor Juárez, Brandon Alberto Plata Espinosa, Wilkins Ayala Cuevas, Alda S5K, Silver Flash, Ahmed Enríquez, Héctor Bryan López Grefa, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jefferson Sinisterra Flores, Chepo, Luis Justo Montalvo, Alan Daniel, Jihan Ortiz 6714, Eduardo Salgado 5667, Efraín Bárcena J7G, XD 7435, Joao Víctor GH8FW, Esteban Santis 9420, Tomás Alejandro Ibanes 573, Martín Rodríguez 5150, Rodelero 5858, Casio Silva Batista 316, Altito 01, Erickson Antonio 5362, Tupe J9F, Tomás Sinaloa 1106, Lcelruconxl 1594, José Sullón RT4BM Hidratren 5391, Juan Ceballos 612, Humberto de la Cuadra 5949, Eyeri Ramírez 6564, Juan Soto XL4SS, José Miguel Parque, Jonathan León Díaz 5061, DS Diego 5359 y César Eduardo Apchaguardia. Y sin más, comencemos con la novela. Dios de la Espada Descarado, capítulo 421 al 430. Capítulo 421. Comprensión de la tabla de piedra. Obviamente, ni Yang Xiuchuan ni Wookiee querían provocar a Li Funan en este momento. Un maestro que sea más aterrador que Zhou Tzu está mucho más allá de su capacidad de provocarlo ahora, al menos no ahora. Además, según Zhou Tzu, la vida de Ye Chengxing no corre peligro por el momento. En cuanto a la tortura, ¿quién no ha sido torturado en el cuarto nivel del mundo prisión? Se puede decir que Wookiee fue quien obligó a Zhou Tzu a aceptar tales condiciones. Si hubieran actuado mal, su destino habría sido mucho peor que el de Ye Chengxing. Con la garantía de su juramento de vida, Wookiee finalmente se sintió a gusto y dejó ir a Zhou Tzu. Caminando de regreso hacia la tableta de piedra que estaba a su lado, Wookiee comenzó a comprender la tableta de piedra nuevamente. La explicación de Zhou Tzu sobre estas tablillas de piedra fue solo una referencia para Wookiee. Si realmente quería profundizar, tendría que intentar comprenderlas poco a poco por su cuenta. Al ver a Wookiee entrar rápidamente en un estado de iluminación, Zhou Tzu se hizo a un lado con una expresión extremadamente complicada. Dejando a un lado todos los rencores, tuvo que admirar los métodos de Wookiee. Incluso con una diferencia de fuerza tan grande, logró romper el impasse e incluso lo obligó a jurar por la vida, controlando así toda la situación. Su carácter y sus métodos avergonzaron a Zhou Tzu. Lo más importante es que vio una confianza en sí mismo extremadamente fuerte en Wookiee. Fue como si el hecho de haber estado atrapado aquí durante casi 10.000 años no hubiera causado el más mínimo impacto en Wookiee. Por alguna razón desconocida, una idea surgió repentinamente en la mente de Zhou Tzu. Aunque no había ninguna razón, Zhou Tzu seguía creyendo que Wookiee podría realmente abandonar el sexto nivel del mundo prisión. No caminó mucho, solo observó a Wookiee comprender la placa de piedra. Sin embargo, con el paso del tiempo, la conmoción en el corazón de Zhou Tzu se hizo cada vez más intensa. Cuando conoció a Wookiee, este había dedicado medio mes a comprender la tabla de piedra del trueno, lo que le hizo creer erróneamente que practicaba la avenida del trueno. No fue hasta que atacó con el dominio de espada de 1 metro que comprendió realmente lo aterrador que era. Esa aterradora técnica de espada todavía lo hacía sentir incómodo incluso cuando la recordaba ahora. Pero, después de todo, ese tipo de conocimiento seguía siendo muy sesgado.
No fue hasta ese momento, cuando vio realmente a Wookiee comprender la placa de piedra, que se sorprendió al descubrir que Wookiee parecía estar involucrado en todo. La avenida de los 5 elementos, la avenida de la vida y la muerte, la avenida del trueno, e incluso la avenida de las oscuridades y la avenida del alma. Las diversas tablas de piedra parecían ser útiles para Wookiee, y su velocidad de comprensión también era extremadamente rápida. En solo un año, Wookiee había comprendido docenas de tablas de piedra. Y la velocidad sigue aumentando. Habiendo permanecido allí durante casi 10.000 años, naturalmente entendió lo que esto significaba. Al principio, es fácil encontrar una tabla de piedra adecuada para tu comprensión, por lo que la velocidad de comprensión es naturalmente rápida. Con la comprensión de estas tablas de piedra y la mejora continua de tu propio camino, la velocidad de comprensión aumentará. Pero esta mejora es limitada. Para decirlo sin rodeos, estas tablas de piedra solo existen para ayudar a las personas a alcanzar la iluminación, y no son un atajo para alcanzar el éxito de la noche a la mañana. Además de su propia acumulación, lo que se pone a prueba es la fortaleza de su comprensión. Tras comprender algunas tablas de piedra, el avance en el Gran Dao será cada vez menor. En ese punto, la velocidad de comprensión disminuirá drásticamente, hasta que, al igual que él y Li Funan, será casi incapaz de comprender las tablas de piedra, y su cultivo se detendrá por completo. Pero la velocidad de comprensión de Wookiee sigue mejorando constantemente. Ya sabes, cuantas más tablas de piedra puedas comprender, mayor será tu potencial. Zhou Xu aún recordaba que, tras comprender más de 300 tablas de piedra, su velocidad disminuyó repentinamente. Al final, tardó casi 1000 años, y solo había comprendido más de 1000 tablas de piedra. También fue a través de la comprensión de estas más de 1000 tablas de piedra que pudo comprender los poderes mágicos del Dharmadhatu y del mundo. Li Funan era ligeramente más fuerte que él, pues había comprendido menos de 2000 asientos. Los poderes mágicos que adquirió también eran ligeramente superiores a los suyos, lo cual ya era aterrador. Ya sabes, en los últimos 10.000 años, fueron muchas las personas que pusieron un pie aquí. Pero en realidad, casi no hay gente que pueda comprender miles de tablas de piedra. Claro que aquellos recién llegados fueron torturados hasta la muerte por él y Li Funan, y de hecho, no tuvieron mucha oportunidad de comprender. Pero recordaba con claridad que existía un genio incomparable que permaneció en el 6º nivel del mundo prisión solo 1000 años, pero que comprendió más de 8000 tablas de piedra y despertó un poder mágico asombroso. Atravesó la barrera espacial con facilidad. Frente a ese genio aterrador, él y Li Funan ni siquiera se atrevieron a respirar en voz alta. Y el genio de aquella época solo comprendió decenas de tablas de piedra en el primer año. En cuanto a Yang Xiuchuan, aunque es ligeramente inferior a Wookiee, todavía está lejos de ser comparable a él al principio. Este resultado puso celoso a Zhou Xu hasta el punto de la locura, y también se dio cuenta verdaderamente de que Wookiee y Yang Xiuchuan realmente podrían tener la oportunidad de irse de allí. Esto también hizo surgir un rayo de esperanza en su corazón que no pudo reprimir. Si Wookiee y Yang Xiuchuan apenas pudieran alcanzar el nivel de romper la barrera espacial, naturalmente no podrían llevárselo. Pero si Wookiee realmente alcanzara el mismo nivel que el genio que había comprendido más de 8000 tablas de piedra, no sería difícil llevárselo. Habiendo estado atrapado aquí por casi 10.000 años, incluso un atisbo de esperanza de salir lo volvería loco. Si tuvo que ayudar a Wookiee a ocultarle la verdad a Li Funan solo por su juramento, entonces en este momento, Zhou Xu había puesto completamente su esperanza de irse en Wookiee. Ha pasado un año en un abrir y cerrar de ojos. Mientras Wookiee y los demás continuaban comprendiendo la tableta de piedra, Yi Chengxin siempre estaba siendo torturado por Li Funan. Tal como dijo Zhou Xu, la fuerza de Li Funan es incluso más fuerte que la suya. Frente a un Li Funan tan aterrador, Yi Chengxin naturalmente no tuvo espacio para resistirse. Yi Chengxin había sido torturado casi hasta el punto de estar completamente exhausto, pero durante este año, Yi Chengxin nunca había mostrado la más mínima intención de rendirse. Incluso Li Funan quedó impactado por tan aterradora fuerza de voluntad. Yi Chengxin, ¿qué tal si te doy una oportunidad?
Después de pensar por un momento, Li Funan de repente levantó la cabeza, giró su rostro pálido hacia Ye Chengxin y habló lentamente. ¿Qué trucos quieres hacer?, dijo Ye Chengxin con desdén. Recuerdo que solo te tomó medio mes comprender una tabla de piedra. Bueno, te daré otra oportunidad. Mientras comprendas la tabla de piedra lo suficientemente rápido, no te mataré. Li Funan dijo con una cara pálida. Al igual que Zhou Xu, él también estaba atrapado y casi enloquecido. La supuesta tortura de los recién llegados era solo una forma de desahogar su psicología anormal. La dureza y la voluntad de Ye Chengxin también le hicieron sentir lo extraordinario de Ye Chengxin. Mientras puedas comprender lo que está escrito en las 3000 tablas de piedra, probablemente podrás comprender un poder mágico increíble y atravesar la barrera espacial para irte de aquí. Quiero que hagas un juramento de por vida. Si puedes irte, me llevarás contigo cuando te vayas. Mirando a Ye Chengxin, Li Funan habló con seriedad. Mientras hablaba, Li Funan ya había dispersado sus ataques, lo que permitió que Ye Chengxin, quien había sido torturado durante un año, finalmente tuviera la oportunidad de recuperar el aliento. Después de un largo silencio, Ye Chengxin finalmente habló. No es imposible para mí estar de acuerdo contigo. Pero quiero que aceptes una condición más. ¿Qué condiciones? Tengo 2 amigos que van a entrar juntos al 6º nivel del reino prisión. Quiero que garantices su seguridad. Ye Chengxin levantó la cabeza y habló lentamente. Esta condición sin duda sorprendió a Li Funan. Tus 2 amigos han caído en manos de Zhou Xu, me temo que están mucho peor que tú. Siendo sincero, aunque no le tengo miedo a Zhou Xu, no puedo hacerle nada, y no estoy seguro de poder salvarlos de él. Li Funan negó levemente con la cabeza y dijo con calma. A Zhou Xu le gusta la homosexualidad. Después de tanto tiempo, debió torturar a los 2 hombres hasta dejarlos irreconocibles, ¿verdad? Si tuviera un poco de carácter, se habría suicidado hace mucho tiempo. Sus talentos definitivamente no son inferiores al mío. Si buscas una oportunidad para irte de aquí y salvarlos, tus posibilidades de éxito serán mucho mayores. Ye Chengxin, tras adivinar por completo los pensamientos de Li Funan, habló lentamente. Esta frase de repente hizo que el corazón de Li Funan se conmoviera. Darle una oportunidad a Ye Chengxin es solo aferrarse a un atisbo de esperanza. Pero si es cierto, como dijo Ye Chengxin, y el talento y la fuerza de ambos no son inferiores a los suyos, entonces la esperanza de éxito será naturalmente mucho mayor. Después de estar atrapados aquí durante casi 10.000 años, la obsesión por irse es suficiente para abrumar todo. Si realmente hubiera esperanza de irse, no le importaría pelearse con Zhou Xu. Además, también comprendía los pensamientos de Zhou Xu. Mientras esos 2 tuvieran el talento suficiente para dejar que Zhou Xu viera los asientos y se marchara, Zhou Xu sin duda estaría de acuerdo. Pensando en esto, Li Funan dijo con voz profunda. De acuerdo. Si realmente es como dijiste, incluso si tengo que pelearme con Zhou Xu, definitivamente los protegeré. Tras una pausa, Li Funan continuó. Sin embargo, también debes entender, para que acepte tus condiciones, también debes demostrar un valor correspondiente. De lo contrario, prometo hacerte sufrir 10 o 100 veces más de lo que sufres ahora. Mientras hablaba, una horrible intención asesina repentinamente brilló en los ojos de Li Funan. 3000 tablas de piedra, esto es un punto de inflexión. Puede que ni siquiera Zhou Xu lo supiera, pero estaba completamente seguro. Solo le tomaría 10 años, como máximo, ver las señales de la velocidad de comprensión de Ye Chengxin. Si hay esperanza sería lo mejor. De no ser así, todas las condiciones acordadas ahora naturalmente perderán todo significado. Agarrando al exhausto Ye Chengxin con una mano, Li Funan identificó la dirección e inmediatamente corrió hacia la ubicación de Zhou Xu. Capítulo 422. El trono de hueso. Cuando llegó Li Funan, Wu Qi todavía estaba inmerso en la contemplación de la tableta de piedra y ni siquiera notó la llegada de la otra parte. Por el contrario, Zhou Xu tenía un dolor de cabeza terrible. Había hecho un juramento de por vida para engañar a Li Funan, así que, naturalmente, tenía que encontrar la manera de hacerlo. De hecho, al ver que Wu Qi y Yang Xiuchuan comprendían la tableta de piedra, Li Funan no pudo evitar sobresaltarse un poco.
Según su comprensión de Souxu, parece que este no debería ser el caso. Sin embargo, a juzgar por su propia experiencia, Li Funan adivinó de inmediato que Souxu, al igual que él, quería usar el talento de Wu Qi y los demás para irse de allí. Si era para este propósito, era normal hacer ciertas concesiones. No esperaba que renunciaras a tu repugnante pasatiempo. Mirando a Souxu, Li Funan habló con calma. El corazón de Souxu se conmovió, su mirada se posó en Ye Chengxing y de inmediato reaccionó. ¿No eres el mismo? ¿Pero por qué de repente pensaste en mí? Aunque los dos han estado en el mismo reino prisión durante casi 10.000 años, en realidad, cuando no sucede nada, no se contactan entre sí durante cientos de años. Originalmente quería pedirte ayuda con tu gente, pero ahora parece que no es necesario. Mirando a Ye Chengxing, Li Funan dijo lentamente. También viste que están bien. Haré lo mejor que pueda. Ye Chengxing apretó los puños ligeramente y habló con calma. No dio las gracias porque era solo una transacción y Ye Chengxing sabía muy bien lo que la otra parte quería. Aparte de eso, no hizo falta decir nada más. Al ver que Wu Qi y Yang Xiuchuan estaban a salvo, finalmente se calmó. Cuando estaba en el 5º nivel del mundo prisión, Wu Qi lo salvó. Ye Chengxing siempre recordaba este favor, por lo que le propuso tales condiciones a Li Funan. Aunque no lo usara, podría hacerle sentir más a gusto. Dando un paso adelante, sin decir palabras adicionales, Ye Chengxing también comenzó a comprender la tableta de piedra. ¿Cuántas tablas de piedra han comprendido? Sus ojos se posaron en Souxu nuevamente y Li Funan preguntó con voz profunda. 53. Señalando a Wu Qi, Souxu explicó lentamente. Solo le tomó un año, y su comprensión está aumentando cada vez más. Si no ocurre nada inesperado, tal vez pueda abrir la barrera espacial y dejarnos ir de aquí. 53 asientos. Incluso Li Funan se conmovió con esta cifra, y su respiración se aceleró. Aunque antes era optimista sobre Ye Chengxing, era solo una suposición y era difícil predecir el resultado. Sin embargo, comprendió 53 estelas de iluminación en un año. Esta velocidad era realmente aterradora. ¿Sabes? Cuando alcanzó el 6º nivel del reino de la prisión, solo comprendió 27 asientos en el primer año. La velocidad de Wu Qi es casi el doble de rápida que la suya. Finalmente, llegó a comprender casi 2.000 estelas de iluminación. Según esta estimación, Wu Qi probablemente podría superar la marca de las 3.000. Y 3.000 es casi el punto de inflexión que determina si uno puede salir de aquí o no. Después de comprender más de 50 tablas de piedra seguidas, Wu Qi gradualmente obtuvo cierta iluminación. Los grandes principios contenidos en cada tabla de piedra son diferentes. Es imposible comprender completamente su contenido. Por lo tanto, al comprender, uno no intenta comprenderlo todo, sino que perfecciona constantemente su propio camino a través de estos grandes principios. En cuanto a los llamados poderes mágicos, no son un método oculto en una tabla de piedra, sino que se adquieren naturalmente mediante la mejora constante del propio Tao. Cuando la comprensión del Tao alcanza cierto nivel, los poderes mágicos emergen de forma natural. Después de todo, la fuerza de este poder sobrenatural todavía depende de cuán profunda sea tu comprensión del Tao. Comprender continuamente la estela de piedra es un proceso de acumulación. Cuanto más acumules, más aterrador será cuando finalmente estalle por completo. Con el paso del tiempo, Wu Qi pasaba junto a una placa de piedra tras otra, y su aura parecía fortalecerse cada día. Si al principio a Li Funan no le importaba su fuerza, ahora también sentía un poco de miedo. 10 años, 637 tablas de piedra. Esta cantidad es simplemente asfixiante. Lo más aterrador es que la velocidad de Wu Qi para comprender las tablas de piedra no ha disminuido hasta este momento. En otras palabras, aunque ha comprendido más de 600 tablas de piedra, su potencial no se ha desatado por completo. Aunque la velocidad de comprensión de Yang Xiuchuan y Ye Chengxing era menor que la de Wu Qi, ya casi habían alcanzado los 500 asientos. Esta también era una velocidad anormal. Aunque no quisiera admitirlo, Li Funan sabía en el fondo que los tres que habían llegado al 6º nivel del mundo prisión esta vez eran genios excepcionales. En comparación, su talento no era nada comparado con el de Souxu.
Esto puso a Li Funan un poco celoso, pero más bien fue emoción. Originalmente, le pidió a Ye Chengxing que comprendiera la tableta de piedra solo con la esperanza de que algo mejor sucediera, pero ahora parece que esta podría ser su única oportunidad de abandonar el sexto nivel del reino de la prisión. Ahora que ha presenciado el talento de los tres, lo que necesita urgentemente es una promesa. Aunque aún puede reprimir a los tres, debe obligarlos a jurar por la vida. De lo contrario, cuando la otra parte descubra realmente el poder mágico, él y Zhou no podrán controlarlo. Para entonces, teme que se vuelvan y lo maten directamente. Pensando en esto, Li Funan finalmente tomó acción y despertó por la fuerza a las tres personas de su contemplación de la tableta de piedra. Un trono de hueso apareció bajo él. Sentado en él, Li Funan miró fríamente a los tres. No dijo nada, pero la aterradora presión ya se había desatado. Trono de huesos. Este era el poder mágico que Li Funan había percibido al principio. El área a casi 1000 metros a su alrededor parecía estar completamente cubierta de huesos. El aura aterradora casi le impedía respirar. Ahora bien, cuando realizaba un movimiento, utilizaba directamente el poder de los poderes sobrenaturales con fines de disuasión. Sentado en el trono de hueso, Li Funan miró fríamente a los tres por un momento y luego dijo lentamente: primero permítanme presentarme. Mi nombre es Li Funan, y una vez me llamaron el señor demonio de hueso. Su mirada se posó en el trono de hueso y luego se volvió hacia Zhou Xu. Aunque no dijo nada, Wu Qi pudo adivinar algo. Admito que el talento de ustedes tres es excepcional en mi vida. Con suficiente tiempo, podrán comprender los poderes mágicos e incluso superar la barrera espacial y salir del sexto nivel del reino de la prisión. Sin embargo, debo recordarte, al menos, tu vida y tu muerte todavía están en mis manos ahora. Con un matiz de fría intención asesina en sus ojos, Li Funan dijo sombríamente: quiero que hagan una promesa a cambio de sus vidas y la oportunidad de continuar con su iluminación. Capítulo 423 Avance 2000. Tan pronto como apareció Li Funan, Wu Qi ya había adivinado que este día llegaría. Aunque esta estela de la iluminación en realidad no tenía nada que ver con Li Funan, en un momento como este, el puño más grande era la regla, y ni Wu Qi ni Yang Xiuchuan tenían margen para la negativa. En cuanto a Zhou Xu, Wu Qi lo obligó a ceder desde el principio. Naturalmente, le era imposible hablar por ellos en ese momento. No hay problema. He podido practicar tranquilamente estos años gracias al señor demonio del hueso blanco. Si tienes alguna petición, no dudes en preguntar. Mientras pueda, la haré sin dudarlo. Wu Qi hizo una reverencia y aceptó primero. Al observar la actitud tan relajada de Wu Qi, el corazón de Zhou Xu no pudo evitar contraerse. Si no hubiera sido engañado por la apariencia de Wu Qi, ¿cómo podría haberse visto obligado a llegar a este punto? Aunque ahora no parezca algo malo, Zhou Xu todavía se siente avergonzado cuando piensa en ello. Sin embargo, Zhou Xu naturalmente no le diría esas palabras a Li Funan. Feliz. Asintiendo con satisfacción, Li Funan dijo con voz profunda: quiero que hagas un juramento de por vida. Si logras abandonar el sexto nivel del mundo prisión en el futuro, nos llevarás contigo. Solo esta promesa, siempre que estés de acuerdo, de ahora en adelante serás mi amigo, Li Funan. ¿Puedo preguntarle al señor demonio de hueso blanco cómo puedo irme? Wu Qi levantó las cejas y preguntó. La estela de las 3000 iluminaciones. Respondió Li Funan con voz profunda y sin vacilar. Mientras puedas comprender más que la estela de las 3000 iluminaciones, podrás usar el poder mágico que obtengas para abrir la barrera espacial. 3000, el número era tan preciso que dejó a Wu Qi ligeramente aturdido. Zhou Xu nunca había mencionado esto antes. De hecho, aunque Wu Qi ya lo había adivinado, en el fondo no estaba seguro. Ahora, al oír la cifra de 3000 tablillas de piedra, se sintió mucho más aliviado. Ya ha comprendido más de 600. Si persevera, 3000 no le resultarán demasiado difíciles. Incluso podría decirse que es mucho más fácil de lo que Wu Qi esperaba. Sin dudarlo, Wu Qi hizo el juramento de su vida. Este tipo de cosas deben ser la mayor obsesión en las mentes de Li Funan y Zhou Xu, y no hay lugar para la negociación en absoluto.
Wookiee estaba absolutamente seguro de que si se atrevía a negarse, Lee Funan inmediatamente se volvería contra él y eso sería un callejón sin salida. En lugar de hacer esto, sería mejor simplemente aceptarlo. No solo Lee Funan no esperaba que Wookiee fuera tan feliz, sino que incluso Souksu y Yang Xiuchuan tampoco lo esperaban. En ese momento, Souksu casi dudó si Wookiee frente a él era la misma persona despreciable que había conocido antes. Souksu incluso comenzó a dudar si Wookiee tenía alguna forma de romper las restricciones de su juramento natal. Lee Funan, sin duda, estaba bastante satisfecho con la actitud de Wookiee. De hecho, también podía ver que, entre los tres, Wookiee era quien mejor entendía y dominaba el asunto. Si Wookiee estaba de acuerdo, el asunto sería casi un éxito. Estar atrapado aquí durante casi 10.000 años casi ha distorsionado su psicología. Ahora que por fin ve esperanza de irse, ¿cómo no va a estar rebosante de alegría? Comprende este monumento de la iluminación tanto como puedas. Cuanto más lo comprendas, más fuerte será el poder mágico que finalmente comprenderás. No solo te hará sentir más relajado al partir, sino que también te será de gran beneficio. Debes comprender este principio. Lee Funan lo recordó nuevamente. Los 3000 monumentos de la iluminación fueron solo un punto de inflexión, pero, de hecho, si quería llevárselos a él y a Souksu, si solo hubiera comprendido más de 3000, quizás no tendría muchas posibilidades. Por lo tanto, incluso por su propio bien, tenía que recordárselo a Wookiee. Gracias, señor demonio de hueso. Lo entiendo. Con una leve sonrisa, Wookiee aceptó de inmediato. Con Wookiee tomando la iniciativa, Yang Xiuchuan y Ye Chengxin naturalmente no tuvieron nada que dudar y también hicieron sus propios juramentos de vida. Después de resolver los problemas aquí, los tres inmediatamente comenzaron a comprender la tabla de piedra nuevamente. 3000 asientos. No parece difícil, pero de hecho, los tres sabían muy bien que no era tarea fácil. De lo contrario, Souksu y Lee Funan no habrían estado atrapados allí durante tantos años. Nadie puede sentirse realmente a gusto hasta que haya hecho algo. Además, Yang Xiuchuan y Ye Chengxin siempre tuvieron un espíritu competitivo hacia Wookiee en sus corazones, tratando de alcanzar el progreso de Wookiee. Aparte de pensar que no eran tan desvergonzados como este tipo, los dos tampoco estaban convencidos de Wookiee en sus corazones. ¿Sabes? Cuando estaban en el tercer nivel del reino de la prisión, cualquiera de los dos podía matar a Wookiee con una sola mano. Solo han pasado unos años, y Wookiee ya ha dado señales de superarlos. ¿Cómo pueden sentirse equilibrados? Todos los días, los tres comprendían con locura la tabla de piedra. En cuanto a Lee Funan y Souksu, calculaban cuidadosamente el progreso de las tres personas todos los días, e incluso se podría decir que estaban más nerviosos que las tres personas. 700, 800, 1000. La velocidad de comprensión de Wookiee no mostró signos de desaceleración. Para Lee Funan y Souksu, el impacto fue simplemente incomparable. Solo cuando hayas experimentado verdaderamente todo esto comprenderás lo difícil que es hacer todo esto. Cuando Wookiee comprendió más de 1000 tablas de piedra, Souksu no supo cómo describir su sentimiento. Ya sabes, lleva aquí casi 10.000 años, pero la cantidad de información que ha comprendido en la tablilla de piedra es solo esta. Sin embargo, Wookiee hizo todo esto en poco más de 20 años. Este fuerte contraste puso a Souksu celoso y loco, y su corazón estaba extremadamente amargado. De hecho, cuando hubo comprendido más de 1000 tablas de piedra, Wookiee ya tenía un presentimiento en su corazón de que, siempre que quisiera, podría desarrollar un poder mágico en cualquier momento. Sin embargo, Wookiee también descubrió que una vez que desarrollara poderes sobrenaturales, sería equivalente a alcanzar la iluminación. Solo después de alcanzar la iluminación, uno puede comprender los medios de los poderes sobrenaturales desde su propio camino. Una vez que hayas alcanzado la iluminación, la gran verdad que hayas comprendido quedará completamente finalizada y ya no habrá ninguna posibilidad de avance. Para otras personas, poder alcanzar la iluminación, o incluso desarrollar un poder mágico, sería sin duda una gran sorpresa, pero para Wookiee, esto está lejos de ser suficiente.
Incluso sin la presión de abandonar el sexto nivel del reino de la prisión, no había forma de que dejara pasar tal oportunidad. El tiempo pasa lentamente, pero la comprensión continúa. 50 años después, Wookiee había comprendido 2000 tablas de piedra. Sin embargo, tras superar la marca de las 2000, su velocidad de comprensión finalmente disminuyó. No fue hasta ese momento que Zhou y Li Funan finalmente se sintieron mejor. Aunque querían usar a Wookiee para salir de allí, la velocidad anormal de comprensión de Wookiee también fue una gran tortura para ellos. Si Wookiee podía continuar comprendiendo a ese ritmo loco, los dos dudaban si podrían soportarlo. Por fin ha bajado el ritmo, pero solo han pasado 50 años, así que superar los 3000 no será ningún problema. Mirando a Wookiee desde la distancia, Li Funan dijo en voz baja: ¡Qué monstruo! Recuerdo que ese pervertido que comprendió las 8000 tablas de piedra era igual, ¿verdad? Zhou asintió. Si logra seguir comprendiendo con tanta intensidad, sospecho que podría alcanzarme. Negando con la cabeza, Li Funan dijo en voz baja: de hecho, esa persona solo tardó 300 años en comprender casi 8000 tablas de piedra. En los últimos siglos, los resultados fueron muy escasos. Hay rumores de que esa persona quería romper el récord de Ian Weichen. Zhou se sintió más animado al mencionar estos eventos pasados y preguntó con curiosidad: Ian Weichen. Si Wookiee y los demás escucharan ese nombre, sin duda quedarían profundamente impactados. Desde el cuarto nivel del reino prisión, el nombre Ian Weichen ha quedado profundamente grabado en sus corazones. Aunque ya es muy poderoso, comparado con Ian Weichen, Li Funan sonrió con amargura y negó con la cabeza. En 100 años, ha construido más de 10.000 tablillas de la iluminación. Cuando comprendió ese poder mágico, el bosque de tablillas de la iluminación floreció al mismo tiempo, y una tablilla de la iluminación perteneciente a Ian Weichen apareció en él. ¡Qué asombroso! Desde la creación de este oscuro mundo prisión, solo ha existido este Ian Weichen. En el oscuro mundo de la prisión, el nombre Ian Weichen es una leyenda. Sin mencionar que ha roto su récord, nadie jamás ha estado cerca de igualarlo. Por supuesto que en realidad ninguno de los dos lo sabía. No hace mucho, antes de la última prueba del cuarto nivel del reino de la prisión, el nombre de Ian Weichen había sido borrado de la tabla de piedra. Llevar una túnica roja, una decisión de vida o muerte. Wookiee rompió el récord de Ian Weichen de una manera alternativa. Sin embargo, ya fuera Wookiee o Yang Xiuchuan, en realidad no tenían un concepto claro del nombre Ian Weichen y, naturalmente, no se dieron cuenta de lo glorioso que era. Si puedes salir esta vez, ¿planeas seguir bajando? Mirando a Li Funan, Zhou preguntó de repente. ¿Seguir adelante? Li Funan negó con la cabeza con un dejo de autoburla. Ni siquiera podemos superar el sexto nivel del reino prisión, así que ¿por qué deberíamos seguir luchando? He estado atrapado durante casi 10.000 años, y por fin he tenido la oportunidad de escapar. Ya tengo suerte. Aún puedo contar con que la suerte siempre estará de mi lado. ¿Crees que seguirán avanzando? Zhou volvió a preguntar, volviendo la mirada hacia Wookiee. Al escuchar esto, Li Funan no pudo evitar quedarse en silencio por un momento. ¿Qué quieres decir exactamente? Li Funan, todos sabemos lo que hicimos antes. ¿De verdad crees que nos dejará ir después de que nos vayamos? Zhou hizo un puchero y dijo en voz baja: cuando se dé cuenta de sus poderes mágicos, ¿crees que tendremos margen para contraatacar con nuestra fuerza? Esta pregunta puso un poco nervioso a Li Funan. Si queremos irnos, solo podemos confiar en su poder. Es más, aunque queramos arrepentirnos ahora, me temo que es demasiado tarde, ¿verdad? El número de tablas de piedra que Wookiee ha comprendido ha superado las 2000. Una vez que sientas su hostilidad, renuncia a la oportunidad de seguir comprendiendo y comprender directamente el poder sobrenatural. En ese momento, no solo no lograrás matar a Wookiee, sino que te convertirás en un enemigo mortal. Capítulo 424.
La diferencia entre el éxito y la adversidad. Al observar los continuos avances de Wookiee, las emociones de Lee Funan y Zhou-Tzu se volvieron cada vez más complicadas, con alegría y alivio, así como miedo y preocupación. Mientras ambos estaban preocupados, 100 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Aunque la velocidad de comprensión se había ralentizado considerablemente, al cabo de 100 años, Wookiee finalmente rompió la barrera de los 3000. En el momento en que las 3000 tablas de piedra fueron penetradas, el aura en el cuerpo de Wookiee casi provocó una transformación. En ese momento, incluso Lee Funan y Zhou-Tzu no pudieron evitar sentirse un poco asustados. Parecía que ahora, incluso sin poderes mágicos, no serían oponentes de Wookiee. Wookiee exudaba un ligero encanto taoísta. Fue desde ese momento que Lee Funan y Zhou-Tzu supieron que finalmente podrían abandonar el sexto nivel del mundo prisión, que era como una jaula. La emoción y la alegría los hicieron gritar al cielo. Sin embargo, la comprensión de Wookiee no terminó ahí. Después de atravesar la barrera de las 3000 tablas de piedra, Wookiee pudo sentir claramente que parecía haber tocado algunas de las reglas más reales del cielo y la tierra, como abrir una puerta y ver un mundo completamente nuevo. La velocidad de comprensión de la tablilla de piedra no solo no disminuyó, sino que se disparó nuevamente. Este cambio no solo fue descubierto rápidamente por Zhou-Tzu y Lee Funan, sino también por Yang Xiuquan y Ye Chengxin, quienes los derrotaron. Durante más de 100 años, la tableta de piedra que ambos habían comprendido había alcanzado un nivel de casi 2000. Si no hubiera Wookiee, este sería sin duda un muy buen resultado, pero una vez comparado con Wookiee, inevitablemente haría que las personas se sintieran impotentes desde el fondo de sus corazones. ¿No es esto demasiado pervertido? Imposible. ¿Cómo pudo pasar esto? Zhou-Tzu y Lee Funan estaban a punto de volverse locos. En comparación con antes de romper las 3000 tablas de piedra, la velocidad de comprensión de Wookiee se había disparado varias veces, e incluso superó la inicial. Aunque ambos eran bastante poderosos, ninguno había alcanzado ese nivel. Naturalmente, no podían imaginar qué sucedería tras superar el límite de las 3000 tablas de piedra. Sin embargo, el ímpetu desenfrenado de Wookiee los hizo sentir un escalofrío en el corazón. Si Wookiee hubiera comprendido más de 3000 asientos, sin duda sería el mejor resultado para ellos. Podemos irnos de aquí sin representar una gran amenaza. Aunque no podamos derrotar al enemigo, no debería haber problema si queremos huir. Pero si dejan que Wookiee avance de esta manera, una vez que Wookiee tenga intenciones asesinas hacia ellos, ni siquiera tendrán la oportunidad de escapar. Lo que es aún más aterrador es que ahora ninguno de los dos tiene realmente la oportunidad de arrepentirse. Durante más de 100 años, con la ayuda de la cueva, la fuerza de Xuan ha alcanzado la cima del reino del Dao. Incluso la fuerza de Zhou Boyan y Yuan Xi ha mejorado considerablemente. Aunque aún no han alcanzado la cima del reino Dao, no están lejos. En los últimos 100 años, la gente de la secta demonio también ha crecido. Hoy en día, hay casi 100 maestros de la secta demonio que han ingresado al tercer nivel del reino de la prisión. Incluso sin depender de la familia Yan, ahora se han convertido en una de las fuerzas más poderosas en el tercer nivel del mundo prisión. Lo único que preocupa a Xuan y los demás es que no ha habido noticias sobre Wookiee en los últimos 100 años. Pronto volverá a abrirse la plataforma del reino de la prisión. Si consigo la piedra reparadora de almas esta vez, quiero probar suerte en el cuarto nivel del reino de la prisión. Xuan habló en voz baja, sosteniendo en su mano la piedra reparadora de almas que había dejado Wookiee. Cuando Wookiee regresó del cuarto nivel del reino prisión, aún tenía una piedra reparadora de almas sin usar, así que se la dio a Xuan. Ahora que ha pasado tanto tiempo, la fuerza de Xuan ha alcanzado otro avance, y finalmente tiene la idea de ascender al cuarto nivel del reino prisión. Hermana Su, esto es demasiado peligroso. Zhou Boyan dijo con cierta preocupación. ¿Dónde no hay peligro? Xuan negó levemente con la cabeza y dijo en voz baja. Quizás no pueda alcanzar a ese tipo, pero al menos no puedo dejar que se aleje demasiado, conozco muy bien mi situación. Si no supero el cuarto nivel del mundo prisión, me temo que no podré alcanzar la iluminación y ascender. En el
pequeño mundo de luz dorada, Suan conoció al maestro Ansan y escuchó muchas palabras de Wookiee. Naturalmente, comprendió que Wookiee sin duda ascendería al reino superior. Aunque no pudiera poseer la aterradora fuerza de Wookiee, al menos debía poseer el poder para ascender. De lo contrario, cuando Wookiee estuviera a punto de ascender, no sería una despedida para siempre. Aunque uno es extremadamente poderoso al practicar el camino del veneno, también le resulta más difícil alcanzar la iluminación y ascender al cielo que a otros. Suan lo sabe mejor que nadie. Tras escuchar las palabras de Suan, Zhou Boyan y Yuan Zi guardaron silencio. Naturalmente, también comprendieron esta verdad. Hermana Su, ¿por qué no esperamos a que Wookiee regrese y lo discutimos? No hay necesidad. Sacudiendo la cabeza, Suan dijo en voz baja. Ya conozco muy bien la situación del cuarto nivel del reino prisión. No hay nada que discutir. Con 2 piedras reparadoras de almas en la mano, confío en que podré superarlo sin problemas. De hecho, Suan también tenía muy claro que ella no era la única que quería entrar a cuarto nivel del mundo prisión esta vez. Me temo que el señor demonio Siwa, Moyan, Yang Kan y el ancestro del alma inmortal elegirán entrar esta vez. Comparado con hace 100 años, puede que no haya figuras tan asombrosas como Wookiee, Yang Xiuchuan y Chengxin, pero la fuerza general de los 3 niveles del mundo prisión es mucho mayor que antes. Originalmente quería esperar a que Wookiee regresara antes de salir, pero ahora no hay noticias de Wookiee y no puede esperar más. En cuanto a la seguridad de Wookiee, Suan estaba realmente bastante aliviado. Después de todo, también tenía muy claro que Wookiee tenía el talismán Kaitian en la mano. Como mínimo, debería bastarle para escapar. Ven, yo también quiero ir al cuarto nivel del reino de la prisión. El feliz señor demonio, que había estado en silencio, también habló. Mucho antes que Suan, la alegre señor demonio ya había alcanzado la cima del reino Dao. Incluso obtuvo la piedra reparadora del alma hace más de 20 años. Si no hubiera estado esperando noticias de Wookiee, ya habría alcanzado el cuarto nivel del reino prisión. Ahora que Suan lo mencionó, fue natural que tomaran la decisión. De esta manera, la fuerza de Zhou Boyan y Yuan Zi es un poco menor, por lo que no pueden ir juntos. Sin embargo, afortunadamente, ambos poseen un gran talento, y es solo cuestión de tiempo para que destaquen. Las reglas de la avenida en realidad todavía están restringidas por las reglas del cielo y la tierra, ya veo. Después de comprender constantemente la tabla de piedra, Wookiee finalmente llegó a comprender el significado de la iluminación. La percepción del gran camino proviene de las leyes del cielo y la tierra. La iluminación es el proceso de conformarse a las leyes del cielo y la tierra, pero si uno quiere probar el camino, necesita romper esta atadura y limitación. La razón por la cual las 3000 tablas de piedra son un punto de inflexión es que después de atravesar las 3000 tablas de piedra, uno realmente puede romper las restricciones de las reglas del cielo y la tierra hasta cierto punto. Solo poseyendo el poder de romper las restricciones de las reglas del cielo y la tierra, uno puede verdaderamente atravesar las barreras espaciales y abandonar el 6º nivel del reino de la prisión. Tras superar el límite de las 3000 tablas de piedra, la comprensión subsiguiente es el proceso de romper las leyes del cielo y la tierra y formar las reglas del gran camino que nos pertenecen por completo. Y para probar el Tao es el momento de afrontar la prueba de las leyes del cielo y la tierra. Solo rompiendo esta capa de papel de la ventana puede considerarse que es el verdadero camino correcto, en lugar de conformarse con las leyes del cielo y de la tierra. Un cambio entre algo favorable y algo desfavorable es la diferencia entre un genio y una persona común y corriente. Ya sea Zhou Tzu o Li Funan, en realidad no lograron romper la regla del orden, por lo que quedaron atrapados en el 6º nivel del mundo prisión. En este punto, Wookiee comprendió vagamente que la clave que todas las tablas de piedra en todo el 6º nivel del mundo prisión realmente querían transmitir a la gente era solo esta palabra, revertir. Solo comprendiendo este punto podrás verdaderamente avanzar y continuar comprendiendo. Solo habían pasado unas pocas décadas, y el número de tablas de piedra que Wookiee había comprendido había llegado a casi 5000. Este número dejó a Zhou Tzu y Li Funan asombrados una vez más. Prodigio.
Una persona así es un verdadero genio, y también hizo que los dos se dieran cuenta de que Wookiee es, sin duda, el genio que puede compararse con el que comprendió más de 8000 estelas de iluminación. En este momento, la velocidad a la que Yang Xiuquan y Ye Chengxin comprendieron la tableta de piedra se estaba volviendo cada vez más lenta, y todavía no habían superado la marca de los 3000. Han pasado 200 años. Ye Chengxin superó a Yang Xiuquan y fue el primero en romper la barrera de las 3000 tabletas de piedra. Al igual que Wookiee, cuando Ye Chengxin comprendió la palabra revertir, su velocidad de comprensión aumentó de nuevo. Desafortunadamente, no pudo demostrar el aterrador talento de Wookiee. La última tablilla de piedra de la iluminación se detuvo en 4100 y era difícil avanzar más. Yang Xiuquan también se quedó estancado en alrededor de 4000 asientos. De pie frente a la tableta de piedra, los ojos de Yang Xiuquan y Ye Chengxin se posaron en Wookiee nuevamente, pero sus corazones estaban llenos de amargura. Tras más de 200 años, su potencial está casi agotado. Ahora son incapaces de comprender la estela de piedra y se preparan para comenzar a comprender los poderes mágicos, pero Wookiee aún persiste. A través de Li Funan y Zhou Xu, sabían muy claramente que en este momento, el número de tabletas de piedra que Wookiee había comprendido había llegado a casi 8000, un número desesperante. Se puede predecir que cuando abandonen el sexto nivel del reino de la prisión, la brecha entre ellos y Wookiee realmente alcanzará un punto insuperable. Mirando la espalda de Wookiee, Yang Xiuquan no pudo evitar suspirar suavemente y susurró para sí mismo. Es realmente frustrante estar en la misma era que un tipo como este. No muy lejos de Yang Xiuquan, Zhou Xu no pudo evitar contraer la cara cuando escuchó esto. Ya han alcanzado el reino de los 4000 monumentos, y siguen suspirando así. ¿Qué debo hacer? ¿Debería estrellarme contra este monumento y morir? Como para desestimar el golpe que Wookiee le había asestado, Zhou Xu tosió secamente y dijo, el talento y la comprensión de Wookiee son realmente raros en la vida. Sin embargo, tu era actual está lejos de ser la más frustrante. Amabilidad. Ye Chengxin preguntó con cierta confusión. Cuando estabas en el cuarto nivel del mundo prisión, deberías haber visto el nombre de esa persona, haber nacido en la misma era que él es la mayor pena. Negando con la cabeza, Zhou Xu continuó. Te llevaré a ver una placa de piedra y lo entenderás. Capítulo 425. La leyenda de Yan Weichen en el sexto nivel del reino de la prisión. No hay palabras en ninguna de las tablas de piedra. Sin embargo, cuando Ye Chengxin y Yang Xiuquan caminaron frente a la tableta de piedra, no pudieron evitar quedarse sin aliento. A primera vista, la tablilla de piedra que tienes delante no parece ser diferente de las demás, pero hay palabras grabadas en esta tablilla de piedra. Transformación demoníaca, Yan Weichen. ¿Esta placa de piedra fue dejada por Yan Weichen?, preguntó Yang Xiuquan con incredulidad. Asintiendo lentamente, Zhou Xu dijo con voz profunda. En el pasado, Yan Weichen ingresó al sexto nivel del reino de la prisión. Solo le tomó 100 años comprender miles de tablas de piedra y desarrollar un poder mágico impactante. Cuando el poder mágico se completó, el sexto nivel del mundo prisión se estremeció y todas las tablas de la iluminación brillaron al unísono, dando origen a esta tabla de la iluminación de Yan Weichen. Transformación demonio celestial es el nombre de ese poder mágico. Aunque no era la primera vez que venía aquí, el corazón de Zhou Xu no podía evitar latir rápido cada vez que veía esta tableta de piedra. Para ellos, el nombre Yan Weichen es una leyenda que no se puede superar. No importa qué tipo de prueba, no importa qué reino y no importa qué tipo de oponente, mientras Yan Weichen aparezca, nadie se atreve a esperar ser el primero. Zhou Xu estaba así, sin mencionar el shock para Yang Xiuquan y Ye Chengxin. Aunque han pasado 10.000 años y todo lo que podemos ver ahora es solo esta tableta de piedra, todavía parece que podemos sentir la impresionante e incomparable belleza de Yan Weichen desde ella. Antes de que se dieran cuenta, Wookiee y Li Funan también aparecieron frente a la tableta de piedra. Al ver a Wookiee, Zhou Xu no pudo evitar sobresaltarse un poco y miró a Li Funan confundido. Li Funan negó levemente con la cabeza y no respondió. En cambio, Wookiee comprendió lo que Zhou Xu quería decir y dijo con autodesprecio.
Justo ahora comprendí la placa de piedra número 8000 y me sentí un poco complacido. En un abrir y cerrar de ojos, me dejaste ver esto, ¿no es demasiado desalentador? 8000 tablillas de la iluminación. En poco más de 200 años, Wookiee ha alcanzado la cima de su genio. Desde cualquier punto de vista, el logro de comprender las 8000 tablas de piedra ya es asombroso. Aunque Wookiee ni siquiera ha comenzado a comprender los poderes mágicos, el aura del gran Dao que emana naturalmente de su cuerpo es suficiente para hacer palpitar a Zhou Tzu y Li Funan. Sin embargo, todo esto parece insignificante delante de esta tabla de piedra. 8000 tablas de piedra pueden parecer no estar muy lejos de 10.000, pero, de hecho, la diferencia es, sin duda, un mundo. Una vez superados los 8000, incluso intentar comprender una nueva placa de piedra sería extremadamente difícil. Incluso con el talento de Wookiee, sintió una sensación de fatiga. No es exagerado decir que incluso si a Wookiee le dieran otros 200 años, tal vez no sería capaz de comprender otras 1 o 200 tablas de piedra. Así como el límite potencial de Yang Xiuchuan y Ye Chengxin era de 4000 constelaciones, Wookiee podía sentir que su límite era de unas 8000. Si dedicara cientos o incluso miles de años, podría añadir algunos cientos más, pero sería imposible tener más. Este es casi mi límite. Antes de saber de Ian Weichen, Wookiee todavía estaba algo orgulloso de sí mismo, pero ahora, mirando la tableta de piedra frente a él, esa alegría había sido completamente destrozada. ¿Cómo es que esto es un golpe para ti? Negando con la cabeza, Zhou Tzu sonrió con amargura. Ian Weichen ya ascendió a los reinos superiores hace mucho tiempo. No es de tu misma era. Además, sea quien sea, no hay comparación con Ian Weichen. Esto fue casi un consenso entre todos los genios de aquel entonces. Una victoria absolutamente aplastante. ¿Qué tan aterrador y asombroso es que sea posible hacer que esos genios ni siquiera piensen en compararse con Ian Weichen? Sin mencionar que lo superaba, no había nadie que se acercara. Es precisamente por eso que se creó la leyenda de Ian Weichen, y tuvo impacto incluso 10.000 años después. Sin responder a las palabras de Zhou Tzu, Wookiee caminó lentamente hacia la tableta de piedra, colocó su alma en la tableta de piedra y subconscientemente comenzó a comprender esta tableta de iluminación dejada por Ian Weichen. Al igual que otras tablillas de piedra, la tablilla de piedra dejada por Ian Weichen también contiene la comprensión de Ian Weichen del Gran Dao, así como el aura y la rima de la mágica transformación del demonio celestial. Incluso a través de la tableta de piedra, Wookiee pudo sentir las furiosas llamas demoníacas cuando Ian Weichen realizó este poder mágico. Para Ian Weichen, el diablo ya no es una identidad ni un título. El diablo mismo es el Tao que ha comprendido y el camino que ha recorrido. En un instante, Wookiee pareció sentir el aliento y el orgullo de Ian Weichen a través de la tableta de piedra. Miro al mundo desde arriba y soy el único que es supremo. En este momento, Wookiee no pudo evitar pensar nuevamente en el incomparable Rey Demonio, pero incluso la tiranía del Rey Demonio no podía compararse con Ian Weichen. No hace falta intentarlo. El camino de Ian Weichen es completamente diferente al de los demás. Incluso si dejó tras de sí poderes mágicos, es algo que nadie puede comprender. Al ver a Wookiee atraído por la placa de piedra de Ian Weichen, Li Funan negó con la cabeza y explicó con suavidad. Ian Weichen dejó esta placa de piedra. Innumerables personas la han estudiado y comprendido con avidez, pero nadie ha sido capaz de comprenderla. Ese tipo de poder mágico de transformación del demonio celestial parecía ser completamente exclusivo de Ian Weichen, y nadie más podía comprenderlo. Li Funan también esperaba tener suerte y pasó casi 1000 años meditando en esta tableta de piedra, pero aún así no obtuvo nada. Aunque Wookiee ya había comprendido la estela de la iluminación de 8000, considerada la única genialidad que jamás había visto, aún no era comparable a Ian Weichen. Li Funan no creía que Wookiee pudiera comprender la estela dejada por Ian Weichen. Después de todo, Wookiee practicaba el camino de la espada, que ni siquiera se acercaba al camino de Ian Weichen. Sin embargo, Wookiee parecía no haber escuchado en absoluto las palabras de Li Funan y todavía miraba la tableta de piedra.
Cuando Li Funan quiso persuadirlo nuevamente, de repente descubrió que Wu Qi ya había entrado en un estado de meditación. En un instante, las pupilas de Li Funan se encogieron de repente y ni siquiera podía creer lo que veía. Entrar en un estado de meditación también significa una iluminación repentina. Solo cuando realmente comiences a comprender podrás entrar en este estado de meditación. Pero ¿cómo es esto posible? Ian Wei-Chen cultiva la magia, y la magia es su especialidad. Es completamente diferente a todos los demás. Ni siquiera los gigantes de su misma senda mágica pueden obtener nada frente a esta placa de piedra. Por muy talentoso que sea Wu Qi, no está en el camino de la magia. ¿Cómo podría comprender la placa de piedra dejada por Ian Wei-Chen? Esta escena dejó a Li Funan incrédulo, pero los hechos estaban frente a él y no había lugar a dudas. Este tipo de shock fue incluso mayor que enterarse de que Wu Qi había comprendido 8000 tablas de piedra. No hay nada comparable. Con una sonrisa irónica, Yang Xiuchuan dijo en voz baja: quizás Ian Wei-Chen sea una leyenda, pero también podría ser otra. Imposible. Nadie puede compararse con Ian Wei-Chen, y mucho menos superarlo. Ni siquiera acercarse es imposible. Repitió Zhou Tzu con incredulidad. En la última prueba del cuarto nivel del mundo prisión, superó a todos los demás, dejando una placa de piedra con solo su nombre grabado. Entre los nombres borrados, también estaba Ian Wei-Chen. Con un suspiro, Ye Chengxin dijo suavemente: el destino seguía avanzando en silencio. Capítulo 426. Límites Y. Desmontaje. Wu Qi no practicaba magia, por lo que, naturalmente, le era imposible comprender la magia de Ian Wei-Chen. En cuanto a los poderes mágicos de la transformación del demonio celestial, ni siquiera había necesidad de pensarlo. En teoría, parecía imposible que Wu Qi comprendiera algo de la placa de piedra de Ian Wei-Chen, pero aún así, Wu Qi entró en un estado de meditación frente a ella. No había falsedad, realmente comprendía la placa de piedra dejada por Ian Wei-Chen. Zhou Tzu y Li Funan no podían creerlo, pues su visión era demasiado superficial. Solo veían magia y poderes mágicos, pero lo que Wu Qi comprendió frente a la placa de piedra era significado. Intención demoníaca. Ian Wei-Chen practica la magia, y la magia es su camino. Este camino no puede ser imitado por otros, pero esta intención parece haberle abierto una puerta a Wu Qi de nuevo. Cuando el número de tablas de piedra que había comprendido superó las 3000, Wu Qi ya había comprendido la diferencia entre liso y rugoso, y se dio cuenta de que alcanzar la iluminación tenía que ver con la rugosidad. Y ahora, frente a la placa de piedra dejada por Ian Wei-Chen, Wu Qi finalmente entendió a través de las malvadas intenciones de Ian Wei-Chen lo que era la verdadera rebelión. ¿Qué es el Tao? Son las reglas del cielo y la tierra. Ya sea la avenida de los 5 elementos, la avenida del trueno, la avenida de la oscuridad o incluso la avenida de la vida y la muerte, de hecho, todas ellas todavía están dentro de las limitaciones de las reglas del cielo y la tierra. Al practicar así, incluso si llegas al extremo, sigues estando dentro de las reglas del cielo y la tierra. En definitiva, se trata de seguir las reglas. Quizás, tras alcanzar cierto nivel de práctica, se pueda demostrar cierto grado de inversión, comprobando así la verdad, obteniendo el reconocimiento de las reglas del cielo y la tierra, y ascendiendo al cielo. Pero, de hecho, tal avance sigue siendo una inversión dentro de las reglas. Sin embargo, la intención demoníaca de Ian Wei-Chen realmente rompió las restricciones de las leyes del cielo y la tierra. Antes de alcanzar la iluminación, ya era rebelde. No había ningún demonio entre el cielo y la tierra, y mucho menos un camino tan grandioso, pero gracias a Ian Wei-Chen, se logró el camino del diablo. Él practica la magia, y la magia es su camino, no las reglas del cielo y la tierra. Sin mencionar que está sujeto a las leyes del cielo y la tierra, ni siquiera sus demonios necesitan reconocerlas. El demonio celestial debería llamarse el demonio destructor del cielo. El poder mágico que se deriva de esto puede llamarse la transformación del demonio celestial. Aunque Ian Wei-Chen dejó esta tableta de piedra, su camino mágico no estaba en absoluto dentro de las reglas del cielo y la tierra, por lo que, naturalmente, no era algo que otros pudieran sentir. Y en ese momento, lo que Wu Qi sintió fue esta intención diabólica.
En trance, Wookiee también tuvo una repentina comprensión en su corazón. Wookiee comprendió muchos grandes principios, e incluso cuando entró en el reino del Tao, integró por la fuerza todos estos principios en su esgrima. Después de eso, Wookiee continuó practicando, pero todavía no rompió este marco. Por lo tanto, incluso si uno entiende la diferencia entre el éxito y el fracaso, después de comprender las 8000 tablillas de la iluminación, uno también ha alcanzado el límite. Porque más allá de estas 8000 estelas de la iluminación, está la verdad que trasciende las limitaciones de las reglas del cielo y de la tierra. Estos principios no están dentro de las reglas del cielo y la tierra y, naturalmente, también están más allá del alcance de la comprensión de Wookiee. No fue hasta ese momento que Wookiee de repente se dio cuenta y sintió la intención del diablo desde la tableta de piedra dejada por Ian Weichen, y luego se liberó de los grilletes. En un instante, una impactante intención de espada estalló repentinamente desde el cuerpo de Wookiee. Ken. De hecho, tampoco está dentro de las leyes del cielo y de la tierra. Sin embargo, cuando la gente común practica Kendo, siempre integra inconscientemente otras reglas. De esta manera, se ajustan a las reglas del cielo y la tierra y, naturalmente, potencian el poder del Kendo. Pero cuando llega el momento de alcanzar la iluminación, este tipo de conveniencia se convertirá en una restricción. Para Wookiee, en ese momento, todas las grandes sensaciones que había sentido antes, parecían haberse convertido en obstáculos que le impedían superarse. Ahora, Wookiee usa el significado de otras tablas de piedra para romper esta limitación y alcanzar un camino de espada completamente propio. El avance que se produce a partir de un momento de iluminación es, sin duda, extremadamente aterrador. La velocidad de comprensión de Wookiee, que ya había alcanzado su límite, se disparó nuevamente. En solo unos meses, el número de tablas de piedra que se habían comprendido superó las 9000. Durante su frenética contemplación, el aura de Wookiee cambiaba constantemente. No era exagerado decir que, en ese momento, ni siquiera Li Funan ni Zhou Xu se atrevieron a acercarse a él. Una velocidad de comprensión tan aterradora dejó inmediatamente a Zhou Xu y Li Funan completamente estupefactos. 9001, 9003, 9005, 9008. Esta loca comprensión finalmente volvió a desacelerarse después de alcanzar los 9800 escaños. En este punto, Wookiee ha comprendido lo que debía comprender. La verdadera diferencia radica en si puede cultivar su propia voluntad, romper por completo todas las restricciones y alcanzar poderes sobrenaturales que trasciendan las reglas del cielo y la tierra. Si quieres superar el límite de las 10.000 tablas de piedra, lo que necesitas para el resto es en realidad la autorrealización. Y este es también el momento que verdaderamente pone a prueba tu actitud y comprensión. Un genio como Ian Weichen no puede ser enseñado por nadie. Incluso si enseñas el mismo camino y los mismos principios a otros sin reservas, aún así no podrán convertirse en Ian Weichen. Desmontar. Lo que Wookiee tiene que hacer ahora es desmontar su Dao original, que ya se ha vuelto como el Dao del Kendo, y restaurarlo a su forma más pura. Este tipo de deconstrucción es aún más difícil que la comprensión. El tiempo pasó lentamente y en un abrir y cerrar de ojos había llegado a 300 años. Durante estas décadas, Yang Xiuchuan y Ye Chengxin han comprendido sus propios poderes mágicos y pueden irse en cualquier momento. Pero al mirar a Wookiee en ese momento, y mucho menos a ellos, incluso Zhou Xu y Li Funan, que habían estado atrapados aquí durante casi 10.000 años, se mostraban reacios a irse. Todos están esperando un resultado, queriendo ver si Wookiee realmente puede romper el límite y crear otra leyenda. 9913. En medio de una frenética contemplación, Wookiee permaneció inmóvil durante un buen rato. El número de tablas de piedra que había comprendido ascendía a casi 10.000. Ha desmantelado la mayoría de los grandes caminos, y ahora los únicos que quedan son el camino de la espada del alma y el camino de la espada de la vida y la muerte. Incluso cuando Wookiee aún estaba muy débil, condensó el espíritu de la espada. Este aterrador espíritu de la espada también lo ayudó a superar crisis una y otra vez, hasta que fue erosionado por el sello de sangre del alma. Alcanzó la iluminación completa en el Valle Fantasma y alcanzó el camino de la espada del alma.
Fusionada con el alma, esta técnica de espada parece haberse integrado ya en la vida de Wookiee. Si quisiera desmantelarla ahora, sería equivalente a destruir el alma de la espada. ¿Cómo resuelve Wookiee este problema? Además, la espada de la vida y la muerte también atravesó a Wookiee. Comprende la vida y la muerte, y luego toma el control de la vida y la muerte. La avenida de la vida y la muerte, hasta cierto punto, se ha liberado de las restricciones de las reglas del cielo y la tierra. Tal avenida no es fácil de cultivar, y naturalmente es aún más difícil desmantelarla ahora. Wookiee intentó comprenderlo lo mejor que pudo, pero tuvo poco éxito. Aunque solo quedan unas decenas de tablillas de piedra para alcanzar la meta de 10.000, si no se pueden superar estos dos obstáculos, incluso después de miles o incluso decenas de millones de años, es poco probable que se rompa el límite y se alcance la meta de 10.000 tablillas de piedra. Esta comprensión no puede ser ayudada por ninguna fuerza externa. Ni siquiera las tablas de piedra que lo rodean pueden ayudar a Wookiee. Solo cuando lo comprenda verdaderamente, podrá seguir comprendiendo. Solo está parada, han pasado otros 100 años. Sin embargo, durante estos 100 años, Wookiee no fue capaz de comprender ni una sola tabla de piedra más. Ha llegado realmente a su límite. Li Funan miró a Wookiee y dijo con una expresión complicada. En este punto, ni siquiera sabía si esperaba que Wookiee lograra abrirse paso o no. Este gran avance significó que presenció con sus propios ojos el nacimiento de una leyenda comparable a Ian Weichen. Si no logra abrirse paso, podrá sentirse un poco más equilibrado. Después de todo, la leyenda de Ian Weichen ya se ha convertido en una existencia insuperable en sus corazones. Presenciar tal leyenda con sus propios ojos es igualmente oscuro y difícil para él. Han pasado 100 años sin ningún progreso, lo que sin duda demuestra que Wookiee ha llegado nuevamente a su límite. Aunque la diferencia solo está en la percepción de decenas de tablas de piedra, se puede percibir que hay casi un mundo de diferencia. Sin embargo, incluso si no pudieron abrirse paso, la comprensión de más de 9.000 tablas de piedra fue suficiente para hacerles perder el coraje de competir con los demás. Qué lástima, Wookiee ya es bastante asombroso, pero, después de todo, solo hay un Ian Weichen. Zhou Xu asintió y dijo en voz baja. De hecho, en este punto, incluso Yang Xiuchuan y Ye Chengxin sintieron que Wookiee se detendría aquí. Incluso desde la perspectiva de un observador, pueden comprender la dificultad que esto implica. Es asombroso que Wookiee haya llegado a este punto. Naturalmente, Wookiee no sabía cómo se sentían los demás. Han pasado 400 años de meditación, y Wookiee está exhausto. Parece haber una voz en su corazón que le dice que ya es suficiente y que no hay necesidad de luchar tanto. Pero Wookiee nunca se rindió. No fue porque tuviera un fuerte deseo de ganar y sintiera que podía superar a Ian Weichen, sino por su persistencia en el Kendo. Nacido para la espada, loco por la espada. Para Wookiee, la búsqueda del Kendo ya se ha convertido en la mayor obsesión de su corazón. Sin esta persistencia y esta intención, nunca habría podido llegar hasta donde está hoy e incluso comprender más de 9.000 tablas de piedra. Estaba a solo un paso de un gran avance. ¿Cómo podría estar dispuesto a rendirse? En ese momento, Wookiee supo mejor que nadie lo que significaba esta retirada. No se trata solo de una diferencia de decenas de tablas de piedra, sino de un fallo en el estado de ánimo. Aunque ha comprendido todo esto, aún no puede superar sus límites ni alcanzar su propia voluntad y dominio de la espada. Incluso si alcanza la iluminación y asciende al cielo, siempre tendrá un defecto espiritual. No es un problema compararlo con genios comunes, pero está destinado a nunca alcanzar la verdadera cima, y no puede compararse con personas como Ian Weichen. Wookiee simplemente no podía aceptar este resultado. Un practicante de espada debe ser como una espada, más rota que doblada. En trance, la mente de Wookiee volvió a resonar con las enseñanzas de su maestro cuando estaba en Tiananmen. En un instante, Wookiee tomó una decisión, respiró hondo y, de repente, su espíritu de espada destrozó. No hay construcción sin destrucción. Si el espíritu de la espada no puede ser destruido, y jamás podrá ser desmantelado con éxito. De hecho, Wookiee ya comprendía este principio en su corazón. Pero nunca pudo decidirse.
Después de todo, el alma de la espada es el alma divina. Ahora que el alma de la espada está destrozada, un error podría llevar a la destrucción tanto del alma divina como del alma divina. Capítulo 427 Callejón sin salida Y. Avance. El colapso del espíritu de la espada provocó instantáneamente que todo el aura de Wookiee se volviera completamente caótica. El cambio en ese instante alarmó de inmediato a Zhou Tzu, Li Funan y los demás. Aunque no estaban seguros de lo que hacía Wookiee, las violentas fluctuaciones de su alma cuando el espíritu de la espada se hizo añicos fueron extremadamente claras. En un momento, varias personas reaccionaron y se dieron cuenta de que Wookiee estaba luchando por su vida. Por un momento, Li Funan, Zhou Tzu, Yang Xiuquan y Ye Chengxin se quedaron sin aliento. Ahora Wookiee ya ha comprendido más de 9000 tablillas de la iluminación. Si se divulgara semejante logro, sería bastante impactante. Si nos fijamos en la historia del sexto nivel del mundo prisión, las personas que alcanzan este nivel son realmente escasas. Si hubieran tenido tanta fortuna, se habrían sentido satisfechos hace mucho tiempo, pero ¿quién habría imaginado que para romper el récord de 10.000 tablillas, Wookiee arriesgaría incluso su vida? Este coraje y esta determinación por sí solos son suficientes para sorprender a la gente. Yang Xiuquan y Ye Chengxin todavía estaban bien, pero Zhou Tzu y Li Funan ya estaban aturdidos en este momento. Antes, envidiaban el talento de Wookiee, pero en este momento, cuando vieron a Wookiee luchando por continuar su iluminación a costa de destrozar su alma, los celos en sus corazones ya habían desaparecido por completo. Estas personas están fuera de su alcance. La brecha entre ellas supera por completo el talento y la comprensión. Tras respirar profundamente, Li Funan susurró: ahora empiezo a creer que realmente puede romper la leyenda de Yan Weichen. Naturalmente, Wookiee no tenía ni idea de lo que estaban pensando en ese momento. De hecho, a Wookiee simplemente no le importaba nada más. Destrozar el alma de la espada es ignorar por completo la vida y la muerte. El desmantelamiento del arte de la espada del alma se lleva a cabo al mismo tiempo que se destroza el alma de la espada. En un instante, el cuello de botella que originalmente estaba atascado se rompió instantáneamente. 9200, 9300, la velocidad de comprensión aumentaba casi locamente. Sin embargo, el precio de este tipo de comprensión es que el alma de Wookiee se vuelve cada vez más débil y siempre está al borde de la vida y la muerte. El camino de la vida y la muerte. Si Wookiee no hubiera comprendido la verdad de la vida y la muerte, habría muerto hace mucho tiempo. Cuando el espíritu de la espada se hizo añicos, Wookiee no solo estaba desmantelando el arte de la espada del alma, sino también el arte de la espada de la vida y la muerte. Los dos problemas que habían estado molestando a Wookiee se resolvieron al mismo tiempo cuando el espíritu de la espada se hizo añicos. La intención de la espada se volvió cada vez más pura, pero al mismo tiempo, la vitalidad y el alma en el cuerpo de Wookiee también disminuyeron constantemente. Esto en sí mismo es una apuesta. Si no puede completar el desmantelamiento antes de que su vitalidad y alma se disipen por completo, comprender las decenas de miles de tablas de piedra y comprender el verdadero camino de la espada, entonces el precio será la vida de Wookiee. No es exagerado decir que, en este momento, Wookiee está corriendo contra la muerte. En tan solo unas horas, Wookiee había comprendido 9990 tablas de piedra. Sin embargo, en ese momento, la comprensión de Wookiee volvió a estancarse. El desmontaje del alma de la espada y la espada de la vida y la muerte por parte de Wookiee ha llegado al momento final, pero Wookiee de repente descubrió un problema fatal. Ahora, su alma se ha disipado en un 99%. Se puede decir que depende completamente de la avenida de la vida y la muerte para sobrevivir. Una vez que completa el desmantelamiento de la espada de la vida y la muerte, significa que ha abandonado el camino de la vida y la muerte. Pero en ese momento crítico de vida o muerte, abandonar la avenida de la vida y la muerte significaría que ya no podría confiar en ella para mantenerse, y el momento en que se completara el desmantelamiento final podría ser el momento de su desaparición. Al darse cuenta de esto, la cabeza de Wookiee zumbó y casi explotó. Es solo el último paso, pero ya no puedo soportarlo más.
Lo que es aún más aterrador es que las cosas han llegado a este punto, e incluso si se arrepiente y quiere renunciar al desmantelamiento, es demasiado tarde. Se detuvo. ¿Qué pasó? Mientras vigilaban el estado de Wookiee, pronto se dieron cuenta de que algo andaba mal. Claramente solo quedaban las últimas 10 tablas de piedra. A la velocidad anterior, no tomaría más que una varilla de incienso comprenderlas todas. Pero Wookiee estaba atrapado allí otra vez. Todos podían sentir claramente la debilidad de Wookiee en ese momento, y esa pequeña parte de su espíritu parecía que podría disiparse por completo en cualquier momento. Si no logra abrirse paso, entonces este podría ser el último momento de la vida de Wookiee. Y Chengxin de repente apretó los puños y dio un paso hacia adelante, pero finalmente descubrió que no podía hacer nada. El tiempo pasó. Era claramente menos que una varilla de incienso, pero en ese momento parecía tan largo. Aunque todavía había cierta distancia entre ellos, varias personas podían sentir claramente que la vida de Wookiee había llegado a su fin. Fallido. Aunque ya era lo suficientemente asombroso, aunque solo quedaba un espacio de 10 tabletas de piedra, aunque Wookiee ya había apostado su vida, en este momento final, todavía falló. Los corazones de varias personas se llenaron de todo tipo de emociones complicadas, que ni siquiera podían describirse con palabras. Es un callejón sin salida. No, es un callejón sin salida, no importa cómo lo deduzca. Sintiendo que el último pedacito de poder espiritual estaba a punto de disiparse, el corazón de Wookiee también se llenó de amargura. Lo he deducido incontables veces en mi mente, pero los resultados que obtengo son siempre los mismos. Tan pronto como Wookiee se atreva a desmontar el último paso de la espada de la vida y la muerte, su alma será destrozada de inmediato. Pero incluso si no se desmonta, el daño al alma ahora ha excedido el límite de la capacidad de Wookiee para recuperarse por sí solo, y no hay forma de regresar. La muerte es la única opción que le queda, y parece que sin importar la elección que haga, estará completamente atrapado en un callejón sin salida. El dolor de haber visto la esperanza del éxito pero no poder dar ese último paso casi volvió loco a Wookiee. La muerte se acercaba y Wookiee ya no podía deducir más. Esta es una situación verdaderamente desesperada. Quizás fue un error elegir este tipo de desmontaje desde el principio. Al tomar este camino paso a paso, te estás poniendo en una situación desesperada poco a poco. Wookiee podía sentir que el poder espiritual restante solo podría sostenerlo por 100 respiraciones como máximo, y estas 100 respiraciones podrían ser los últimos momentos de su vida. Cuando se dio cuenta de que realmente estaba en una situación desesperada, la tensión en el corazón de Wookiee finalmente se relajó. También abandoné por completo el desmontaje final. Wookiee suspiró en silencio. Estaba un poco alterado, pero no se arrepentía en absoluto. Este camino fue su propia elección y había estado preparado para ello desde el momento en que su espíritu de espada se hizo añicos. Si no puede superar el límite, entonces preferirá morir en el camino hacia la iluminación. Aunque muera, nunca me arrepentiré. Nací para la espada, me apasiona la espada. Aunque muera, no soy inferior a nadie. Repitió esta frase en silencio en su corazón, pero casi al mismo tiempo, un destello de inspiración apareció de repente en la mente de Wookiee. No soy inferior a nadie. Etc. En un instante, Wookiee se despertó de repente. Este avance y esta comprensión surgieron de su percepción de la intención demoníaca de Ian Veichen. Ese camino demoníaco puro lo conmovió profundamente, lo que lo llevó a desmantelar diversas vías e intentar restaurar la esgrima más pura. ¿Pero es esto realmente correcto? Todos somos diferentes. El camino de Ian Veichen le pertenece. Él puede cultivar la magia más pura, sin mezclarse con otras avenidas, y convertirla en la transformación del demonio celestial. Pero inspirado por él, también quiero practicar el arte de la espada más puro. Parece que no tiene nada de malo, pero, de hecho, no es el camino equivocado. El camino de Ian Veichen pertenece a Ian Veichen, pero no a mí, Wookiee. No soy inferior a nadie, incluido Ian Veichen. El camino del desmantelamiento es un callejón sin salida, así que crearé una salida por mí mismo y cortaré una salida con la espada en mi mano. De esta manera lo que he logrado es el arte de la espada que verdaderamente me pertenece.
Mientras sus pensamientos cambiaban, en un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo de Wookiee estalló nuevamente con una impactante intención de espada. Descubrimiento. El avance en su estado mental le permitió a Wookiee liberarse repentinamente de las ataduras y liberarse del desmantelamiento de la espada. En un instante, su comprensión, que originalmente se había detenido, resurgió. 9991. Aunque fue solo un gran avance, sin duda significó que a partir de ese momento, Wookiee estaba nuevamente en el camino correcto. ¿Cuál es la restricción de las reglas del cielo y la tierra? De hecho, quizás sea solo un concepto. Así como no existe un límite absoluto entre el bien y el mal, también puede que no exista un límite absoluto entre el éxito y el fracaso. En el pasado, Wookiee nació en la secta de la espada de hierro y desde la infancia le enseñaron a seguir el camino correcto. Al principio, Wookiee apretó los dientes y se negó a rendirse, considerándose siempre un hombre recto. Sin embargo, con el fin de su relación con Yuan Zi y la guía del señor demonio, Wookiee gradualmente comprendió que el supuesto bien y el mal son en sí mismos algo muy ridículo. Al final, para poder tomar prestado el espejo Kunlun, él personalmente inició la batalla entre el bien y el mal. Incluso ahora, Wookiee ni siquiera podía determinar si estaba haciendo lo correcto o lo incorrecto al apuntar su espada a Kunlun y provocar una guerra por Yuan Zi. Para él lo más importante es seguir su corazón. Al igual que la pregunta ¿por qué sostienes la espada? No existe límite entre el bien y el mal, así que existe realmente un límite entre el llamado cumplimiento y la desobediencia a las reglas del cielo y la tierra. No importa si es la avenida de los 5 elementos, la avenida del trueno, la avenida de la oscuridad, o la avenida de la vida y la muerte, la avenida del alma, ¿no ha integrado ya todas ellas en el camino de la espada? Si ese es el caso, entonces ¿por qué tenemos que insistir en el kendo puro? Kendo, ¿por qué no puede abarcarlo todo? ¿Y qué pasa si seguimos las reglas del cielo y de la tierra? Si todo esto realmente puede integrarse completamente en el camino de la espada, ¿no estaría por encima de las reglas del cielo y la tierra? ¿Cómo podría un flujo tan suave no ser un flujo inverso? Por el contrario, si simplemente vas contra la voluntad por el simple hecho de ir contra la voluntad, ¿no te convertirías también en un chiste? Desmontar el kendo solo te permitirá entenderlo más profundamente. Se trata de liberarse de las limitaciones de otras avenidas, pero no significa abandonarlas por completo. No importa qué tipo de camino sea, al final de cuentas, tiene que usarse para mi beneficio. Si ese es el caso, ¿por qué es necesario romper con el arte puro de la espada? Capítulo 428. Poder divino, la espada rompe todas las leyes. Cuando la cultivación de uno alcanza el nivel de Wookiee, la importancia del estado mental es definitivamente mayor que la cultivación. Desde el desmantelamiento de la intención de la espada hasta la iluminación actual, renunciar a ello parece un esfuerzo inútil, pero en realidad no lo es. Es una mejora en el reino, y el impacto que tiene en Wookiee es inconmensurable. 9992. Era otra placa de piedra que Wookiee estaba comprendiendo. Aunque su alma estaba extremadamente débil, esto no afectó en absoluto la velocidad de su comprensión. Una vez que comprendió, dio un salto aterrador. Claro que el peligro no se había resuelto. Antes, el alma de Wookiee solo podía resistir 100 respiraciones, y ahora estaba en un estado mucho peor. Ahora, solo le quedaban 80. 80 respiraciones, este tiempo es realmente demasiado corto. Sin embargo, en ese momento Wookiee estaba lleno de confianza. Mientras pueda romper 10.000 tablas de piedra, ese será el momento para que alcance la iluminación. En comparación con Wookiee, los demás ya estaban atónitos. Justo cuando pensaban que Wookiee estaba muerto, la comprensión de Wookiee, que había estado estancada, comenzó de nuevo y se abrió paso a una velocidad tan aterradora. 9993. Se comprendió otra placa de piedra. No solo les hormigueó el cuero cabelludo, sino que incluso su respiración se aceleró. Parecía que estaban aún más nerviosos que Wookiee. Cada 10 respiraciones, una placa de piedra se abría paso y el aura de Wookiee aumentaba desmesuradamente. El estado previo de muerte parecía haberlo abandonado por completo. Si no fuera por esa débil alma que le recordaba que podía morir en cualquier momento, nadie dudaría de su capacidad para abrirse paso.
Todos los grandes caminos previamente desmantelados por Wookiee se integraron de nuevo en el camino de la espada. Inconscientemente, el dominio de la espada se abrió. La sensación de opresión que emanaba naturalmente del dominio de la espada hizo que varias personas sintieran un peligro fatal. El área a 100 metros de Wookiee parecía haberse convertido en una zona absolutamente prohibida. Incluso con la fuerza de Lee Funan y Zhou Xu, si se atrevieran a entrar allí, probablemente morirían. 9999. Un hermoso loto verde floreció repentinamente en el cuerpo de Wookiee, iluminando el cielo y la tierra. El color verde pareció desgarrar el mundo oscuro. Sumido. En un instante, la espada divina Chen Guilin cayó repentinamente en las manos de Wookiee. El poder de su alma se había agotado por completo. En ese momento, Wookiee estaba al borde de la muerte. Auge. En el momento en que Wookiee estaba a punto de perder su alma, el coraje de la espada en su cuerpo tembló de repente, y la aterradora intención de la espada retiró por la fuerza la conciencia de Wookiee que estaba a punto de disiparse. Un espadachín natural. El corazón de la espada es inmortal, y el coraje de la espada es inquebrantable. 10.000 monumentos a la ilustración. El poder de la espada explotó de repente, dándole a Wookiee un momento más de tiempo. Este momento del tiempo es la clave para decidir la vida o la muerte. En un instante, todas las tabletas de piedra en el sexto nivel del reino de la prisión vibraron al mismo tiempo, revelando miles de rayos de luz que envolvieron por completo a Wookiee. El aliento del Gran Dao está llegando. Cuando Wookiee comprendió la estela de iluminación número 10.000, el aura del Gran Dao descendió sobre él sin ningún movimiento deliberado. La prueba de la perfecta esgrima. Ni siquiera necesitó el control de Wookiee. Cuando comprendió plenamente, completó la iluminación de forma natural. Originalmente, Wookiee estaba al borde de la muerte, pero cuando el aliento del Gran Dao descendió y se vertió en su cuerpo, las heridas en su cuerpo se recuperaron a una velocidad aterradora. El cielo y la tierra tiemblan. Lee Funan, Yang Xiuchuan y los demás presenciaron todo con sus propios ojos y quedaron igualmente conmocionados. En ese momento, incluso sintieron el impulso de arrodillarse. Una tableta de piedra emergió lentamente de debajo de los pies de Wookiee, y el aura de esgrima de Wookiee se fusionó naturalmente con ella. Auge. El cielo rugió de nuevo y la catástrofe se condensó lentamente. Esa aterradora aura era suficiente para hacer palpitar el corazón de cualquiera. No era exagerado decir que si esta calamidad cayera sobre Yang Xiuchuan o Lee Funan, sin importar quién fuera, probablemente morirían. Sin embargo, ni siquiera una calamidad tan aterradora hizo que Wookiee levantara la vista ni por un segundo. No había necesidad de perder más tiempo pensando. En el momento en que Wookiee alcanzó la iluminación, comenzó a deducir naturalmente sus poderes sobrenaturales. La acumulación de decenas de miles de estelas de la iluminación creó este arte de espada perfecto. El arte de la espada de los 5 elementos, el arte de la espada de la vida y la muerte, el arte de la espada del loto verde, el arte de la espada del trueno, el arte de la espada oscura, el arte de la espada del alma. Todos los grandes principios que Wookiee había comprendido anteriormente ahora naturalmente se desbordaron de su cuerpo y se transformaron en hermosas espadas del Tao. Estas espadas taoístas se fusionaron lentamente en la espada Chen Guilin en la mano de Wookiee. En un instante, Wookiee de repente abrió los ojos. Romper. Mientras una palabra salía lentamente, Wookiee enfrentó valientemente a Dao Jie con la espada Chen Guilin en la mano. No soportó pasivamente el ataque de Dao Jie, sino que usó su espada de revés para cortarle el paso. Prohibido. En un abrir y cerrar de ojos, una aterradora intención de espada apareció de repente, y dentro del rango cubierto por el dominio de la espada alrededor de Wookiee, todas las reglas del cielo y la tierra fueron repentinamente prohibidas. En este dominio de espada, todas las reglas del cielo y la tierra parecían haber perdido por completo su significado, dejando solo esa asombrosa espada. La espada salió y la catástrofe del Dao se derrumbó. ¿Qué es Dao Jie? No fue más que una catástrofe desatada por las leyes del cielo y la tierra. Sin embargo, ante la perfecta esgrima de Wookiee en ese momento, todas las leyes del cielo y la tierra fueron prohibidas. ¿Cómo pudo esta catástrofe a pesar de todo? Durante su meditación anterior, Wookiee había desmantelado el arte de la espada.
Estos pasos aparentemente inútiles solo revelaron su aterrador poder en ese momento. Si se puede desmontar, naturalmente se puede romper, incluso prohibido. Ante esta espada, las leyes del cielo y la tierra parecieron desvanecerse. La esgrima perfecta ya había trascendido el alcance de las leyes del cielo y la tierra. Tal esgrima estaba por encima de ellas. Por lo tanto, no necesitaba reconocerlas, ni estaba sujeta a la prueba de la catástrofe. En el momento en que esta espada fue golpeada, se lograron instantáneamente poderes sobrenaturales. La espada lo rompe todo. Hace mucho tiempo, Wookiee pensó que con la espada en su mano, podría romper todos los movimientos de espada taoístas. La intención de la espada Chengilin en sí es una técnica de espada que busca encontrar las debilidades del oponente. Y ahora, con la predicación de Wookiee, todo esto finalmente se ha convertido en una realidad. Bajo el dominio de la espada, todas las reglas del cielo y la tierra están prohibidas. Frente a Wookiee, quienes no han superado las reglas del cielo y la tierra ni siquiera tienen la cualificación para actuar. Solo aquellos que, como Ian Beechen, han comprendido el gran camino que trasciende las reglas del cielo y la tierra están calificados para luchar con Wookiee. El cielo y la tierra rugen. La tableta de piedra bajo sus pies se levantó de repente, y el nombre de Wookiee y este poder mágico estaban claramente grabados en la tableta de piedra. Poder sobrenatural, la espada lo rompe todo. En el sexto nivel del mundo prisión, Wookiee una vez más rompió la leyenda y dejó atrás un monumento de iluminación que era exclusivo de él, al igual que el de Ian Beechen. Grieta. Wookiee ni siquiera necesitó realizar ninguna acción, un pasaje apareció de repente en el cielo. ¿Ustedes dos, no se van todavía? Mirando a Li Funan y Zhou Xu, Wookiee habló con calma. Después de haber hecho un juramento de por vida antes, Wookiee naturalmente quería llevárselos a ambos ahora, y no tenían más opción que irse. Entrando en el vacío, aunque las palabras de Wookiee fueron solo un comentario casual, hicieron que los dos sintieran de repente frío en sus corazones. Sin atreverse a dudar más, Li Funan y Zhou Xu pensaron en volar fuera del sexto nivel del reino de la prisión al mismo tiempo. Con un ligero paso de sus pies, Wookiee también salió con confianza, y en un instante apareció fuera de la prisión. No fue hasta que Wookiee desapareció que Yang Xiuchuan y Ye Chengxin sonrieron amargamente. Podían confiar en sus poderes mágicos para atravesar la barrera espacial y marcharse, así que no había necesidad de apresurarse. El método de destruir la calamidad del Dao con una sola espada los dejó a ambos conmocionados desde lo más profundo de sus corazones. Aunque Wookiee no los atacó, aún sintieron el horror de la espada. Sus ojos volvieron a posarse en la placa de piedra dejada por Wookiee. Al ver el nombre deslumbrante, ambos se quedaron sin palabras por un instante. La espada puede romperlo todo, y Ye Chengxin, ¿estás seguro de que puedes tomar esa espada? Mirando a Ye Chengxin, Yang Xiuchuan no pudo evitar preguntar. Tras un momento de silencio, Ye Chengxin negó lentamente con la cabeza y dijo, Wookiee ya domina el Dao de la espada de la vida y la muerte. Sin duda, mi Dao está restringido por él. Una vez que me vea arrastrado a su dominio de la espada, me temo que el Dao de la vida y la muerte quedará prohibido. Yang Xiuchuan arqueó las cejas y dijo, quizás no sea tan aterrador. Dijo que prohibió todas las leyes, pero en realidad, la raíz sigue siendo su propia percepción. Cultivando a nuestro nivel, hemos superado las limitaciones de las leyes del cielo y la tierra. Mientras tu percepción del camino de la vida y la muerte sea más profunda que la suya, su dominio de la espada no podrá prohibirlo por completo. Ningún poder mágico es verdaderamente invencible. Cualquier medio tendrá sus defectos y Yang Xiuchuan lo ve más claramente. No necesita estar completamente prohibido. Mientras pueda debilitarse, ya da bastante miedo. Ye Chengxin suspiró y dijo en voz baja, ¿no lo ves claro? Su verdadero Dao no es el que está integrado en el Dao de la espada, sino el Dao de la espada mismo. La espada puede romper todas las leyes. La clave de este poder mágico reside en la palabra romper. Una vez que entre en su dominio de la espada, incluso si soy más fuerte que él al sentir la avenida de la vida y la muerte, aún podrá atravesarla. Entonces, le resultará fácil encontrar mi debilidad.
Lo que es aún más aterrador es que este tipo de poder mágico no es fijo, sino que puede seguir aumentando con su mejora. Y Chengxing vio con mucha claridad que lo que Wookiee realmente podía prohibir ahora eran en realidad las reglas del Gran Dao que había sentido. El camino de la espada que Wookiee pudo elegir no es el método que abarca todos los grandes caminos. Con su aterradora comprensión, Wookiee tendrá la oportunidad de comprender otras grandes reglas en el futuro. En ese momento, el poder de este poder mágico también seguirá aumentando. Este es realmente el lugar más aterrador. Incluso si fuera la magia de Ian Veitch en la que trascendiera por completo las reglas del cielo y la tierra, siempre que Wookiee entrara en contacto con ella, también podría romperla. Una espada puede romper todas las leyes, y ese arte de la espada que lo abarca todo, es el verdadero núcleo de este poder mágico. Aunque no quería admitirlo, tuvo que admitir que en este punto, Wookiee ya los había dejado muy atrás, y ni siquiera tenía las calificaciones para pelear con él. Capítulo 429 Palacio Y. Prisión. En el momento en que salió del pasaje, Wookiee de repente sintió una poderosa fuerza de succión que bloqueaba su salida. La fuente de este poder sorprendentemente proviene de la marca del mundo prisión en su cuerpo, o en otras palabras, de todo el mundo prisión. En un instante, Wookiee reaccionó y se dio cuenta de que este poder estaba tratando de llevarlo directamente al séptimo nivel del reino de la prisión. Por un momento, innumerables pensamientos pasaron repentinamente por la mente de Wookiee. Normalmente, tras salir del sexto nivel del reino de la prisión, uno podía elegir libremente si entrar al siguiente nivel o salir temporalmente. Pero esta vez, no tuvo la oportunidad de elegir. A Wookiee le resultaba difícil determinar si esto solo se aplicaba a su caso particular o si era igual para todos los que habían salido del sexto nivel del reino de la prisión. Al fin y al cabo, no había ninguna referencia. Frente a la fuerza de succión de todo el mundo prisión, incluso con la fuerza actual de Wookiee, todavía es difícil resistirse. Por supuesto, si insistía en resistir y usaba todas sus fuerzas, no sería necesariamente incapaz de escapar. Esta fue la confianza que adquirió al comprender miles de tablillas de la iluminación y alcanzar la perfección con la espada. Con la mente en movimiento, Wookiee abandonó la resistencia y se adentró en el séptimo nivel del reino prisión. El maestro Ansan dijo una vez que cuanto más te adentres en el mundo de la prisión, más profunda será la relación de causa y efecto entre tú y el oscuro mundo de la prisión. Comprenderás la historia interna una vez que entres en el séptimo nivel del mundo de la prisión. Ahora bien, ha obtenido suficientes beneficios del reino de la prisión oscura, pero si existe una causa y un efecto, debe estar profundamente involucrado. Si no lo descubre, podría crearle peligros ocultos. En este caso, podríamos renunciar a la resistencia y entrar en el séptimo nivel de la prisión para ver qué está pasando. Además, después de todo, Wookiee tenía el talismán Kaitian en su mano, por lo que incluso si ocurría algún accidente, aún podía escapar. Después de abandonar el sexto nivel del reino de la prisión, Li Funan y Zhou Xu podrían haberse ido, pero tanto Li Funan como Zhou Xu irrumpieron en el séptimo nivel del reino de la prisión al mismo tiempo. No es que su confianza se disparó de repente y sintieron que podían atravesar el séptimo nivel del reino de la prisión, sino que su miedo a Wookiee había alcanzado su punto máximo. Un genio legendario que incluso es comparable a Ian Veitch. Sabía exactamente lo que le habían hecho a Wookiee en el pasado. Una vez que abandonaran el sexto nivel del reino prisión, su juramento original se rompería. En ese caso, si Wookiee quería lidiar con ellos, no sería como matar dos hormigas. En esta situación, ¿cómo podrían atreverse a irse con Wookiee? Así que estos dos astutos irrumpieron en el séptimo nivel del mundo prisión al mismo tiempo. Después de todo, sin importar los peligros que hubiera en el séptimo nivel del mundo prisión, era mejor que ser asesinado por Wookiee de inmediato. Si hubieran sabido desde el principio que Wookiee podía llegar tan lejos, nunca se habrían atrevido a provocarlo incluso si tuvieran 10 veces más coraje. Sin embargo, en el momento en que entraron al séptimo nivel del reino de la prisión, quedaron atónitos. No muy lejos de ellos dos, la figura familiar de Wookiee apareció de repente frente a ellos. «Wookiee, ¿por qué estás aquí?»,
Al escuchar las voces de las dos personas, Wookiee no pudo evitar sorprenderse un poco. De hecho, ya tenía algunas dudas. Fue arrastrado directamente al séptimo nivel del mundo prisión, tras superar los 10.000 monumentos de la iluminación y alcanzar la perfección con la espada. Pero estas dos personas también entraron, ¿será que se equivocó? No están decididos a abandonar el sexto nivel del reino prisión. ¿Cómo tienen el coraje de seguir descendiendo? Al ver las expresiones de ambos, como si hubieran visto un fantasma, Wookiee se conmovió y preguntó con calma. ¿No planeas casarnos? Zhou-Tzu soltó esas palabras inconscientemente, y tan pronto como dijo esto, no pudo evitar darse una bofetada en la cara. Wookiee se sorprendió un poco cuando escuchó esto, y luego se dio cuenta de que estos dos tipos tenían miedo de que luego ajustara cuentas con ellos, así que se arriesgaron a irrumpir en el séptimo nivel del mundo prisión. Esto es realmente inteligente. Siendo honestos, antes de comprender la placa de piedra, Wookiee tuvo la idea de ajustar cuentas con ellos tras abandonar el sexto nivel del reino de la prisión. Sin embargo, han pasado cientos de años y el odio que sentía entonces se ha desvanecido. Mientras no salten a buscar la muerte, con el nivel actual de Wookiee, ¿por qué se molestaría en matarlos? Señor Wu, mi amo quiere verlo. Casi al mismo tiempo, un joven apuesto apareció de repente frente a los tres, pero ni siquiera miró a Zhou-Tzu ni a Li Funan. Hizo una leve reverencia a Wookiee y habló. Sus pupilas se encogieron levemente y Wookiee dijo con voz profunda, ¿me conoces? El señor Wu ha comprendido miles de tablillas de la iluminación y ha alcanzado la perfección con la espada. Su aura ya se ha depositado en el mundo de la prisión, por lo que es fácil reconocerlo. El joven sonrió y habló con naturalidad. ¿Puedo preguntar quién es tu maestro? Un pensamiento terrible cruzó por la mente de Wookiee y preguntó con cautela. Si el maestro Wu ya lo ha adivinado, ¿para qué volver a preguntar? El joven asintió levemente y respondió en voz baja. Sin embargo, esta frase provocó instantáneamente una enorme ola de altibajos en el corazón de Wookiee. Las especulaciones son solo especulaciones, pero cuando la otra parte lo admitió, el corazón de Wookiee dio un vuelco. Aunque ya había alcanzado la perfección con la espada e incluso podía atravesar el vacío y ascender al reino superior en cualquier momento, no pudo ocultar la conmoción que sintió en ese momento. Señor del reino del infierno. El séptimo nivel del reino de la prisión es en realidad donde reside el señor del reino de la prisión, un ser todopoderoso que incluso se puede decir que creó el séptimo nivel del reino de la prisión sin ayuda de nadie. Conociendo la identidad de la otra parte, Wookiee, naturalmente, no se atrevió a demorarse más. Hizo una reverencia y le devolvió el saludo, antes de marcharse con él. Zhou-Tzu y Li Funan no entendieron en absoluto lo que dijeron el niño y Wookiee. Querían preguntar, pero ¿cómo se atrevían a hablar? De hecho, ambos querían llorar en ese momento. Era obvio que todo estaría bien si se marchaba, pero fue lo suficientemente inteligente como para adentrarse en el séptimo nivel del mundo prisión solo para evitar a Wookiee. ¿Acaso no es esto simplemente cortejar a la muerte? Sin mencionar a estos dos desafortunados tipos, Wookiee siguió al joven y voló hacia adelante, solo entonces descubrió que en el centro del séptimo nivel del reino de la prisión, había un magnífico palacio, que obviamente era el palacio donde vivía el señor del reino de la prisión. ¿Cómo te llamas, hermanito? Preguntó Wookiee casualmente, arqueando las cejas. Li Yunpen, señor Wu, llámeme Yunpen, respondió el joven con modestia. Hermano Yunpen, no sé por qué nuestro maestro quiere verme, preguntó Wookiee con cierta culpa. Señor Wu, no se preocupe. Mi maestro no tiene malas intenciones. Lo entenderá cuando lo conozca, explicó Li Yunpen con una sonrisa, pero seguía sin responder a la pregunta de Wookiee. Mientras hablaban, Wookiee ya había seguido a Li Yunpen hasta el frente del palacio. No había ningún guardia alrededor, e incluso se podría decir que no se veía ni una sola figura humana, como si el palacio estuviera completamente vacío. Wookiee lo percibió con atención, pero tampoco percibió ningún aura de formación o restricción. Sin embargo, su curiosidad aumentó cada vez más. Quise preguntar de nuevo, pero sabía que la otra persona podría no responderme, así que tuve que desistir.
Pero Uki no tenía idea de que en el momento en que siguió al joven al palacio, el magnífico palacio que acababa de ver desde afuera de repente se volvió horrible y aterrador, exudando una aura aterradora que hacía casi imposible respirar. Si miras más de cerca, descubrirás que no es un palacio magnífico, sino una prisión terrible. Capítulo 430. Ilusión y griega. Prisión del pecado. Al entrar Uki en el salón principal, levantó la vista y vio a un hombre de mediana edad sentado a la mesa, escribiendo con seriedad. Aunque Uki y Li Yunpeng entraron en el palacio, no lograron que la otra parte se fijara en él. Li Yunpeng no dijo nada, simplemente se quedó a un lado en silencio. Como el protagonista no dijo nada, Uki, naturalmente, no respondió precipitadamente. Simplemente se acercó unos pasos y miró con curiosidad lo que había escrito. El cielo y la tierra son crueles y tratan todas las cosas como perros de paja. Uki levantó las cejas pero no habló. Esta es una afirmación muy común, pero cuando proviene de una persona como el señor del reino de la prisión, parece tener un sabor diferente. Uki, ¿qué opinas de esta caligrafía? Dejando el bolígrafo, el hombre de mediana edad preguntó de repente. Bien, muy bien. Respondió Uki sin pestañear. Con una leve sonrisa, el hombre de mediana edad no volvió a tocar el tema. Se levantó lentamente de su silla, se acercó a Uki, lo observó un momento y dijo, es una esgrima realmente perfecta, más allá de las leyes del cielo y la tierra, es asombrosa. Después de una pausa, el hombre de mediana edad miró a Uki y preguntó, ¿estás dispuesto a tomarme como tu maestro? Uki no esperaba esto y quedó un poco aturdido. Lógicamente hablando, la otra parte es el señor del reino prisión y tiene un estatus noble. Uki debería estar extasiado. Tanta gente se infiltra en el reino prisión de séptimo nivel, no es solo para obtener el reconocimiento del señor del reino prisión. Si Uki no hubiera experimentado todo en el sexto nivel del reino de la prisión, jamás se habría negado. Sin embargo, tras comprender decenas de miles de tablillas de la iluminación en el sexto nivel del reino de la prisión y demostrar su verdad con una esgrima perfecta, Uki ya había atravesado otro reino sin darse cuenta. ¿Por qué me elegiste?, preguntó Uki en voz baja, mirando al hombre de mediana edad. Has demostrado tu verdad con una esgrima perfecta. Además, llevas practicando menos de 1000 años, ¿verdad? ¿No te bastan estas razones?, preguntó el hombre de mediana edad, mirando a Uki con calma. Encogiéndose de hombros, Uki dijo con desaprobación. Quizás debería cambiar la forma de preguntar, ¿puedo preguntarle al señor del reino de la prisión qué necesito pagar? Anteriormente en el mundo de la luz dorada, el maestro Ansan había dicho que la causa y el efecto del reino de la prisión oscura estaban profundamente entrelazados. Si lo que dijo el maestro Ansan no fue una mentira, entonces vale la pena reflexionar sobre la actitud del señor del reino de la prisión ahora. Quizás su actitud era realmente buena, pero Uki aún era demasiado arrogante como para pensar que una persona poderosa como el señor del reino de la prisión lo aceptaría como discípulo solo por eso. No había nada tan barato en el mundo. Esta vez, cuando ingresó al séptimo nivel del mundo prisión, ni siquiera entró por iniciativa propia, sino que la otra parte lo empujó a la fuerza e incluso hizo arreglos para que Li Yunpeng lo recogiera tan pronto como ingresó. Todo esto parece tan anormal. En el camino, Uki parecía no hacer nada, pero en realidad, estaba pensando en su situación actual todo el tiempo. No fue hasta ese momento que el señor del reino de la prisión le pidió directamente aceptarlo como discípulo que Uki gradualmente ordenó sus pensamientos. Después de mirar profundamente a Uki, el hombre de mediana edad se quedó en silencio por un momento y no pudo evitar reír. Interesante. Te subestimé. Uki no respondió y continuó parado allí. Si te conviertes en mi discípulo, puedo enseñarte los métodos de cultivo más avanzados y los poderes mágicos más poderosos. Incluso si alcanzas el reino superior, podrás convertirte en un genio supremo. Mirando a Uki, el hombre de mediana edad dijo con orgullo. En este punto, debes comprender que la ascensión no es el final. Al contrario, alcanzar el reino superior es solo el principio. Puede que no sean falsas. Mientras acepte, Uki no duda de que la otra parte pueda cumplir todas sus promesas. Pero la pregunta es, ¿hay amor sin razón en este mundo?
Lo diré otra vez, señor del reino de la prisión, ¿puedo preguntar cuánto debo pagar? Preguntó Wookiee de nuevo. La prueba del reino de la prisión oscura ha atraído sin duda a innumerables genios. Han superado innumerables pruebas para llegar hasta donde están ahora y presentarse ante el señor del reino de la prisión. Entonces, ¿cuál es el propósito de que el señor del reino de la prisión establezca estas pruebas? ¿Es realmente justo seleccionar un sucesor adecuado? No importa si otras personas lo creen o no, Wookiee al menos no lo cree. Si esto es verdad, porque el maestro Ansan dijo que la causa y el efecto del reino de la prisión oscura son extremadamente complicados y se recordó repetidamente que no debe ascender al reino superior mientras esté en el reino de la prisión oscura. Si ese fuera el caso, entonces quien debería estar ansioso era yo, no el señor del reino de la prisión. ¿Por qué estaba tan ansioso por llevarme al séptimo nivel del reino de la prisión, e incluso porque alguien me guiara hasta aquí directamente? Solo necesito que me prometas una cosa. Señalando a Li Yunpen, el señor del reino de la prisión dijo lentamente: quiero que asciendas al séptimo nivel de este reino de la prisión y lo lleves contigo al reino superior. Sus cejas no pudieron evitar temblar de repente, y Wookiee se sintió cada vez más confundido. El maestro Ansan le había permitido ascender al mundo de la luz dorada y llevarlo de regreso al reino superior. Ahora, el señor del reino de la prisión le había permitido ascender al séptimo nivel del reino de la prisión y llevarse a su discípulo con él. Todo esto parece demasiada coincidencia. Wookiee estaba un poco confundido ante la situación. Su mente daba vueltas, apretó los puños y dijo: gracias por su amabilidad, señor maestro de la prisión. Sin embargo, este asunto es de suma importancia. ¿Qué tal si me permite pensarlo un momento? De acuerdo. El señor del reino de la prisión asintió con calma y dijo con calma: puedes quedarte aquí primero. Bueno, para ser honesto, he estado demasiado tiempo en el sexto nivel del reino prisión. Ahora tengo que salir a ver a mis amigos primero. Después de pensarlo bien, volveré a verte, ¿qué te parece? Wookiee hizo una leve reverencia y habló en voz baja. Una vez que entres al séptimo nivel del reino de la prisión, ya no podrás salir a voluntad. Negando levemente con la cabeza, el señor del reino de la prisión dijo con voz profunda: para otros es naturalmente difícil salir, pero tú eres el amo de este mundo prisión. ¿No es pan comido para ti? Preguntó Wookiee, confundiéndose, extendiendo las manos. Todo tiene sus propias reglas. El reino de la prisión oscura, por supuesto, tiene sus propias reglas. Ni siquiera yo puedo cambiarlas fácilmente, explicó el hombre de mediana edad con calma. ¿Reglas? Al oír esto, Wookiee finalmente mostró un toque de sarcasmo. Las reglas del cielo y la tierra se pueden romper, y ni hablar de las del reino de la prisión oscura. ¿Quién eres tú? Mientras hablaba, giró ligeramente la muñeca y de repente tomó la espada Cheng'in. Un atisbo de intención asesina ya se vislumbró en los ojos de Wookiee. Al principio, pensó que la otra parte estaba en el mundo prisión, pero después de esta conversación, Wookiee de repente revirtió esta suposición. Si la otra parte es realmente el señor del reino de la prisión, quien fundó el reino de la prisión oscura, su fuerza es tan poderosa que es verdaderamente omnipotente. Sin mencionar las reglas del reino de la prisión oscura, ni siquiera las leyes del reino superior podrían contenerlo. Se trata simplemente de dejar que un discípulo entre al reino superior, ¿por qué deberían interferir otros? Siguiendo esta línea de pensamiento, las cosas de repente se vuelven mucho más sencillas. Aunque este parece ser el único palacio en los 7 niveles del reino de la prisión, aunque la otra parte parece insondable, aunque afirma ser el señor del reino de la prisión, no puede ser verdad después de todo. En un instante, la intención asesina se llenó. ¿Estás cuestionando mi identidad? Había un atisbo de frialdad en los ojos del hombre de mediana edad. Dio un paso al frente, y al instante una presión aterradora lo aplastó. Parecía que incluso el espacio circundante se había congelado en ese instante. Sumido. En un instante, Wookiee de repente sacó su espada. Incluso bajo una presión tan aterradora, aunque la otra parte fuera el señor del reino de la prisión, Wookiee no dudó en absoluto. De repente, señaló la espada Cheng'in con la misma intención asesina. Poder sobrenatural, la espada lo rompe todo.
El dominio de la espada se desplegó y, en un instante, el espacio circundante pareció romperse con esta espada. Reglas prohibidas. Una espada atravesó el vacío, rompió todas las reglas del cielo y la tierra, y desgarró por la fuerza la abrumadora presión. Grieta. En un abrir y cerrar de ojos, el espacio circundante se hizo añicos como si fuera cristal. Espejismo. La falsa ilusión que lo rodeaba podía engañar la percepción de Wookiee, pero no podía engañar a la espada en la mano de Wookiee. La espada lo rompe todo. La ilusión no era más que una obsoleta, basada en las reglas del cielo y la tierra. Ante el ataque de espada con toda su fuerza de Wookiee, también se derrumbó. El magnífico palacio se derrumbó en un instante, revelando la verdadera escena. Los alrededores estaban llenos de innumerables cadenas oscuras, y el hombre de mediana edad frente a él ya no era tan amable como antes. Su rostro se volvió horrible, y su cuerpo estaba fuertemente atado por cadenas oscuras. Incluso el apuesto joven parecía horrible, con rastros de sangre emanando de su cuerpo. Al romper la ilusión con una espada, Wookiee se horrorizó al ver la escena real. Aunque la rompió con sus propias manos, nunca imaginó que la realidad ante sus ojos sería tan aterradora. Esto no es un palacio en absoluto, es simplemente una prisión horrible. Y la otra parte no es en absoluto el señor de la prisión, sino un criminal reprimido en esta prisión. Por un momento, Wookiee no pudo evitar quedarse sin aliento. ¡Qué ilusión más aterradora! Es casi indistinguible de la realidad. Si no hubiera alcanzado la perfección en el manejo de la espada, si no hubiera tenido el poder mágico de romper todas las leyes con su espada, le habría sido imposible romper la ilusión cuidadosamente construida del oponente y descubrir el secreto contenido en ella. De hecho, si no hubiera empezado a sospechar, nunca me habría dado cuenta de todo esto. Ley prohibida. Oye, realmente merece ser considerada la técnica de espada perfecta. De verdad puede romper la ilusión de este señor. Al levantar la cabeza, una mirada feroz cruzó su rostro y el hombre de mediana edad dijo con gravedad: ¿pero crees que podrás salir con vida de esta prisión después de entrar en ella? Aunque todo su cuerpo estaba atado por cadenas oscuras, el aura del hombre de mediana edad seguía siendo extremadamente aterradora. Aunque Wookiee ya había alcanzado la iluminación, aún no tenía ninguna posibilidad de victoria. Aunque no es el señor del reino de la prisión, su fuerza sigue siendo extremadamente aterradora y, sin duda, es el hombre fuerte más aterrador. Su mirada se posó en las cadenas del otro, y Wookiee se burló. No importa lo poderoso que seas, cuánta fuerza puedes ejercer ahora que estás encerrado aquí. Si realmente tienes la capacidad de matarme, más vale que la uses. Incluso en tales circunstancias, Wookiee permaneció extremadamente tranquilo, burlándose y hablando sarcásticamente. Nada había terminado todavía, y hasta aquí el capítulo de hoy. La historia no termina, solo hace una pausa. Gracias por escuchar Fig Voice. Nos reencontramos en la próxima parte de la historia.